Bueno, entrando ya en la intervención, la voy a dividir en tres partes, prometiendo ajustarme estrictamente a los 45 minutos que tengo concedidos. En primer lugar, para centrar un poco el personaje, pues voy a dar unos datos biográficos del mismo, para saber quién era, de dónde venía, antes de asumir todos esos cargos de responsabilidad que asumió en el gobierno, en el reinado de Felipe V. Posteriormente voy a tratar de exponer lo que significó la presencia de Patiño en Cádiz y cómo determinadas decisiones de gobierno, determinadas decisiones adoptadas por Patiño, fundamentalmente por él, influyeron en el renacimiento de Cádiz durante el siglo XVIII, o en la continuación del renacimiento que ya se había iniciado en el siglo XVII. Me estoy refiriendo a algo que creo que ya conocen ustedes bastante bien, porque el ciclo de conferencias tiene por objeto eso. Me estoy refiriendo al traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz y la fundación de la Academia de Guardia Marina, decisiones en las que en el centro estuvo don José Patiño. Además me voy a centrar, lo vamos a ver desde el punto de vista personal, con las opiniones personales de este personaje. Medidas estas tres, a las que por cierto se refería el profesor Bustos hace exactamente 21 años, supongo que se acordarán, en el prólogo del libro de la profesora Ana Crespo Solana, un magnífico libro sobre el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, medidas a las que se refería en ese prólogo el profesor Bustos, diciendo que iban a situar a Cádiz en el punto de mira de los nuevos hombres de gobierno del siglo XVIII. Efectivamente, pues así fue. Y por último, como conclusión, realizaré una valoración general y personal de lo que fue José Patiño, su persona y su gobierno. Breve biografía de Patiño. Bueno, José Patiño Rosales, me preguntaban antes si era catalán, era italiano. Bueno, él nació en Milán. Nació en Milán en el año 1670. Por lo menos esa es la fecha de su bautizo. Aunque hay otros autores que señalan que nació en el año 1666, 4 años antes. Bueno, yo creo que fue en el año 1670. ¿Por qué nació allí? Bueno, su padre, que era Lucas Patiño, era veedor general y contador general del Estado milanés y pertenecía también al Consejo Secreto de Su Majestad en Milán. Eran 3 hermanos, el mayor Baltasar, que también fue ministro, como después diré, el segundo era José Patiño, y el tercero era Diego Patiño. Bueno, pues como segundón dicho en el sentido en el que se entendía en aquella época, y como era tradicional, pues se vio inclinado a seguir la vida religiosa. Y lo cierto es que, siendo muy joven, ingresó en el colegio de novicios que tenía la Compañía de Jesús en Roma y posteriormente completó su formación en la curia generalicia que la orden de la Compañía de Jesús tenía en Roma. Sin embargo, de repente abandonó la vida religiosa. ¿Por qué? Bueno, no se sabe con exactitud, pero cuentan las malas lenguas que el día del matrimonio de su hermano, del hermano mayor, de Baltasar, pues él, vestido de sotana, cogió la carroza en la que se había trasladado su hermano a la parroquia, a la iglesia, hizo un pequeño viaje por la ciudad de Roma, digamos, con maneras un tanto ostentosas. El caso es que se produjo un escándalo bastante importante en Roma, en la propia Compañía de Jesús, y parece ser que abandonó, o se vio obligado a abandonar, pues, la orden, ¿no? Bueno, es el único desliz que se le conoce, por lo menos de lo que yo he estudiado, en su vida. Bueno, esa es la razón que se cuenta, no sabemos en verdad si es la verdadera. Entonces se planteó qué hacer y la única salida posible en aquel momento era la milicia. De todas formas, siguió la tradición familiar, puesto que ya he dicho que su padre era contador y veedor general del Estado milanés y era miembro también del ejército. Bueno, inmediatamente José Patiño, nada más abandonar la vida religiosa, fue nombrado el capitán de justicia del Finale. ¿Qué era el Finale? El Finale era un marquesado que estaba situado muy cerca de Génova. Y en ese mismo momento, estoy hablando del año 1699-1700, pues le sorprendió el fallecimiento del último de los Austrias, de Carlos II, el día 1 de noviembre del año 1700, el Día de Todos los Santos, y el advenimiento al trono del primero de los Borbones, de Felipe de Anjou, de nuestro Felipe V, el nieto de Luis XIV. Ya conocen que por el testamento de Carlos II pues se desencadenó la guerra de sucesión a la corona de España, guerra de sucesión que enfrentó por un lado a los Austrias, que no aceptaron el testamento, puesto que ellos querían entronizar en la corona de España al archiduque Carlos de Austria, y por otro lado a los Borbones, que defendían a quien ya era rey legítimo, es decir, Felipe V. ¿Cuál fue la reacción de los Austrias al testamento de Carlos II? Bueno, pues declarar la guerra y entrar en las posesiones españolas, en las posesiones que tenía España en Italia. Concretamente, invadieron los territorios de Milán.
Y si cito esto es que, porque es la razón de que este hecho es el que permitió precisamente a Felipe V conocer a los hermanos Patiño allí en Milán. Puesto que Felipe V, el animoso, como se le llamaba, conoció que se había desencadenado la guerra de sucesión cuando se trasladaba desde Barcelona a Valencia para ser jurado rey de España por las Cortes Valencianas. No llegó a llegar a Valencia y se trasladó inmediatamente para ponerse al frente de las tropas españolas a Milán. Conoció a los Patiño, al parecer quedó bastante prendado de sus dotes como militares, como organizativos, como personas de administración. Felipe V volvió inmediatamente a España y Patiño, José Patiño, pues lo hizo en el año 1704. Estuvo 3 años en la corte, apoyado por personas poderosas, pero sin ningún empleo. Hasta que, por primera vez, en el año 1707, 10 años antes de llegar a Cádiz, fue nombrado para su primer empleo público. Concretamente fue nombrado consejero de órdenes, miembro del Consejo de las Órdenes. ¿Qué era el Consejo de las Órdenes? Era uno de los consejos heredados del sistema de los Austrias, uno de los órganos de administración de la corona española, que se encargaba concretamente de fiscalizar, en fin, llevar las riendas de las órdenes militares, Santiago, Calatrava, Alcántara, tanto de la corona de Castilla, estas tres, como de la corona de Aragón, la Orden de Montesa. Bueno, a partir de ahí José Patiño, a partir de ese año 1707, no hizo sino subir poco a poco los escalafones dentro de la administración española. Lo hizo, es cierto, apoyado por personas muy poderosas, pero también por sus propios méritos. Eran reconocidos estos méritos por todos. Patiño fue nombrado 4 años después, en el año 1711, intendente de Extremadura. ¿Qué es eso de intendente? Bueno, pues las intendencias fueron otra de esas instituciones importadas de Francia, que ya existían en Francia desde el siglo XVII, que incluso un poquito antes, y que importó aquí Felipe V, puesto que, como saben y acabo de decir, era francés, nieto de Luis XIV. Nada más ser nombrado, se desplazó a Extremadura y en pocos meses, aparece en los escritos, arregló el desbarajuste militar y financiero de la Intendencia de Extremadura. Fue nombrado también en el año, y este es un dato importantísimo, en el año 1713, superintendente general del Principado de Cataluña. Año 1713, un año antes de finalizar la Guerra de Sucesión. Como saben, el día 11 de septiembre de 1714 terminó la Guerra de Sucesión, cuando Barcelona se rindió a las tropas felipistas. Y además de los mandos militares, la primera autoridad civil militar que entró en la ciudad de Barcelona fue José Patiño, en calidad precisamente de superintendente de este Principado de Cataluña. Lo primero que hizo, y se dice por parte de las autoridades catalanas, que lo hizo con un tono un tanto altanero, intervino y disolvió el ayuntamiento barcelonés, el Consell del Cent y la Diputación de Barcelona. Estuvo 4 años en Cataluña, hasta el año 1717, y lo principal, aquello por lo que se le reconoce, no en Cataluña, lógicamente, puesto que es una persona, junto con Felipe V, que está, si no declarada persona non grata, pues casi, pues se aplicó sobre todo a la reorganización financiera del Principado de Cataluña. Entre otras medidas, creó un impuesto, estableció un nuevo impuesto que se llamó el catastro, el Real Catastro, que por cierto fue modelo para otros impuestos establecidos en los territorios de la Corona de Aragón años después, como la talla y el equivalente. En 1717 fue llamado a la corte, dejó Cataluña. Fue nombrado intendente general de la Marina de España, a lo cual volveré en un minuto. Empleo este que desempeñó durante 9 años, desde 1717 hasta 1726. En febrero de este año, ahora volverá a Intendencia, que es lo que nos ha traído aquí, la Intendencia y su Ministerio de Marina e Indias. En febrero del año 1726, José Patiño fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias. Es decir, fue nombrado ministro de Marina e Indias. 4 años después, en 1730, fue nombrado en el mismo año 1726 fue nombrado ministro de Hacienda. Acumulaba ya 2 de los 5 ministerios. En 1730, 4 años después, fue nombrado ministro de Guerra, precisamente en sustitución de su hermano Baltasar, que lo había ocupado durante unos años. Su hermano falleció y el rey le llamó a él. Ocupaba 3 de los 5 ministerios. Y por último, en 1734, 2 años antes de morir,
José Patiño fue nombrado ministro de Estado. ¿Qué es ministro de Estado? Pues lo que hoy entenderíamos, más o menos, ministro de Asuntos Exteriores. En ese año, 1734, era titular nada más y nada menos que de 4 de los 5 ministerios existentes. Marina, Indias, Guerra, Hacienda y Estado. Había un quinto ministerio, precisamente el menos relevante, el de Justicia y Gobierno Político, que ocupó José Rodrigo. Pueden suponer quién era la persona que durante esta última década pues llevó las riendas de la monarquía española y, como algún autor ha dicho muy cabalmente, textualmente, despachar con Patiño era como despachar con el rey Felipe V. Bien, habíamos dejado a José Patiño recién nombrado el día 28 de enero de 1717, me voy a referir siempre a los primeros meses del año 1717, como Intendente General de la Marina de España. Pero cuando recibió este nombramiento, recibió otros 2. Superintendente del Reino de Sevilla, otra vez la intendencia, y sobre todo, presidente de la Casa de Contratación. ¿Cuál fue el encargo que recibió José Patiño del rey Felipe V ese día? Pues bien, muy sencillo, muy sencillo y muy complicado a la vez. Tal y como señalaba su nombramiento, en las primeras líneas, el rey deseaba, hablo textualmente, restablecer la marina de mis reinos de España. Nada más y nada menos. Restablecer la marina de mis reinos de España. Patiño, la verdad es que se puso a ello inmediatamente y desde luego lo que sí tuvo muy claro desde el principio fue una cosa. La ciudad que debía ser cuna, la ciudad que debía ser centro de ese renacimiento marino y comercial español, la ciudad que debía albergar las instituciones que gestionaran este resurgir tanto de la marina española como del comercio americano, no podía ser otra que Cádiz. Bien, la creación de la Academia de Guardiamarinas. Bien, siguiendo un criterio estrictamente cronológico, las primeras medidas que adoptó Patiño para cumplir este objetivo de restablecer la marina de mis reinos de España que le había encargado el rey, pues estuvieron relacionadas con la marina. La situación de la marina española a principios del siglo XVIII, yo siempre digo que era peor que lamentable. Hasta el punto de que cuando la primera mujer de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, tuvo que venir desde Italia hasta España, no había un navío en condiciones en las costas españolas para trasladarla. No lo había. Entonces se tuvo que contratar, se tuvo que alquilar unas galeras al duque de Tursis para que efectuaran el traslado. No había casi navíos, los astilleros estaban completamente abandonados, no había por supuesto arsenales. La marina española estaba en una situación de postración total. Bien, Patiño llegó a esta ciudad por primera vez, a Cádiz, el día 11 de febrero de 1717, 15 días después de su nombramiento. En palabras de Patiño, palabras de él, en un informe que escribió al ministro de Marina e Indias, que después, Andrés de Pez, que después se lo envió al rey, dice textualmente Patiño: llegué a Cádiz y verdaderamente encontré lo mismo que me había prevenido el dicho don Andrés de Pez, quien le llama Pez o Pez, bueno, de que no hallaría exposición alguna para presto de navíos, pues no había ni siquiera un paraje donde se pudiese cocer un caldero de brea y todos los navíos estaban en la bahía, perdiéndose los pertrechos y los navíos. Bueno, pues Patiño, partiendo de esta situación, se propuso convertir a la bahía de Cádiz en el más importante centro de construcción de navíos de la Marina española. Lo primero era buscar un paraje, era buscar un sitio donde establecer unas primeras instalaciones y donde empezar a construir primero el astillero y posteriormente el arsenal que tenía proyectado. En las memorias de Patiño, este es otro escrito, que por cierto no escribió él, sino que las escribió un amigo suyo, se cuenta lo siguiente de Patiño. Examinó todos los contornos de Cádiz, vio los careneros y los almacenes antiguos y propuso a la corte que nada de lo que había podía servir. Entonces previó que desde el cimiento era necesario emprender esta grande obra en un terreno que ofrecía la ventaja de no poder ser atacado ni por tierra ni por mar. ¿Cuál era ese terreno? Pues ustedes evidentemente lo conocen mucho mejor que yo. Es el llamado La Carraca, que como bien saben pues se llama así porque al parecer había abandonado un navío de este tipo, que era una embarcación de vela que al parecer se utilizaba en el Mediterráneo. Allí comenzaron las obras del astillero, al mismo tiempo que en Puente Suazo pues se comenzó a construir un pequeño carenero para reparar y limpiar
los navíos. Por cierto, carenero que el propio Patiño, unos 6-7 años después, perdón, en 1724, decidió trasladar también a la Carraca. Bien, yo creo que es el momento de empezar a esbozar una primera respuesta a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué en Cádiz? Bien, al parecer fue el propio Patiño quien había decidido abandonar la construcción de navíos en los astilleros que España tenía, también muy alicaídos en las últimas décadas, en los astilleros guipuzcoanos y vizcaínos. La razón, bueno, pues era bien sencilla. Pues estos astilleros habían sido destruidos varias veces por las potencias enemigas, véase Inglaterra, ante la total ausencia de defensas naturales. Tan solo decidió conservar un astillero, también muy famoso ya desde el siglo finales del XVI, principios del XVII, que estaba situado en Santander, en la propia bahía de Santander, que era el astillero de Guarnizo. Y precisamente decidió mantenerlo por la privilegiada situación del astillero por dentro de la bahía de Santander. La elección de Cádiz respondió a un plan perfectamente orquestado, o si quieren, valga la redundancia, un plan perfectamente planificado por Patiño, que no solamente consistía, como les he dicho antes, en convertir a Cádiz en el centro principal de construcción de navíos para la Marina Española, no, sino que para él Cádiz debía ir mucho más allá. Debía ser puerto de entrada y salida de todo el comercio americano. ¿Por qué? Entre otras razones, por su privilegiada situación a medio camino entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por su tradición marinera. En Cádiz ya había, aunque semi-abandonados, unas atarrazanas y unos careneros. Y evidentemente por su clima, factor que no lo he visto casi nunca citado en este tema, pero yo creo que era mucho más importante de lo que se piensa, clima evidentemente mucho más benigno que el de los astilleros y el de los puertos del norte de España. Bien, la actividad de construcción de los navíos es una actividad pues bastante compleja, puesto que requiere de una industria auxiliar, de una industria militar auxiliar. Y Patiño decidió impulsarla tanto en Cádiz como en toda la geografía nacional. Por ejemplo, empezó la fabricación de jarcilona en La Coruña. Por ejemplo, la fabricación de cañones tanto en Santander como en Sevilla. O por ejemplo, se crearon también centros de extracción de madera en Navarra y en Asturias. Productos que todos ellos después se enviaban a Cádiz. Incluso en el tema de la madera para la construcción de navíos, se crearon exactamente 3 centros de leñadores en los Pirineos. La madera, una vez que era cortada, se enviaba a Tortosa y desde allí se enviaba por barco a Cádiz. Y creo que no es necesario decir nada más acerca de lo que todo ese trasiego comercial, todo ese tráfico económico, pues supuso para el relanzamiento de la bahía de Cádiz a partir de esa fecha. Por tanto, el inicio de las obras en la Carraca fue solo el punto de partida de la consolidación de Cádiz como uno de los 3 grandes centros de construcción de navíos en el siglo XVIII. Hecho que se vio refrendado con la creación en los primeros días de febrero del año 1717 de la Academia de Guardiamarinas. Bueno, al parecer la primera iniciativa no fue de Patiño. La primera iniciativa fue del ministro de Marina Indias, de don Andrés de Pez, quien tenía en la mente crear un centro de enseñanza a semejanza de los que ya existían tanto en Francia como en Inglaterra. En todo caso, José Patiño, en su calidad de Intendente General de la Marina, acogió el proyecto con un entusiasmo increíble y se puso manos a la obra. Sin embargo, él, conocedor del tema, quiso ya sentar desde un principio alguna diferencia con esos centros que existían tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no se quiso que tuvieran nuestros guardiamarinas, nuestros primeros cadetes, una formación eminentemente solo práctica, como ocurría en Gran Bretaña, ni tampoco que fuera, como ocurría en Francia, algún autor ha hablado de un pensionado de élite, la Academia de Guardiamarinas allí en los Grands de Marines, en Francia, un pensionado de élite que entretuviese, se decía, los socios juveniles de la gran nobleza. Bueno, Patiño quería algo mitad-mitad. Entonces lo primero que hizo, bueno, pues es buscar la sede física de la academia. Se decidió, como bien saben, alquilar unas casas cercanas al ayuntamiento, en el barrio del Pópulo, barrio en el que pues creo que 8 años, un poquito más de 8 años, el Ateneo colgó una placa en recuerdo de uno de los más insignes cadetes, guardiamarinas, que salió de las aulas de la academia, que fue, como bien saben, don Jorge Juan y Santa Cilia. Bien, el centro docente en sí mismo, es decir, lo que es la academia, se instaló en el viejo caserón perteneciente a una familia noble,
los Villavicencio, pero la residencia, lo que diríamos el cuartel de los primeros cadetes, empezó a funcionar unos meses más tarde, por lo que los primeros guardiamarinas, los primeros cadetes, todavía no guardiamarinas, se tuvieron que alojar en casas de algunos vecinos, en casas particulares, eso sí, al parecer, pues vigilados todos los días, cada uno de ellos por alguno de los oficiales. Patiño, a través de alguna de las disposiciones, de algunos reales decretos sancionados por el rey, pero refrendados por él, señaló sueldo a los guardiamarinas, se aprobó el uniforme, y el día 7 de febrero de 1717 se comenzó a tomar asiento, así se decía, empezó a tomar asiento a los primeros guardiamarinas. Se ha estudiado mucho sobre esa primera promoción. Se llama primera promoción a los 37, 38, porque tampoco está clara la cifra, cadetes a los que se tomó asiento ese primer día. Bien, ya saben que no había ningún andaluz, la mayoría era de origen vasco, vinieron por barco a Cádiz, y hubo que esperar hasta el 31 de marzo del mismo año, hasta que Esteban de Horta, que era gaditano, pues el primer andaluz, primer gaditano, se tomó asiento en la Academia de Guardiamarinas. Hace un mes, trabajando sobre este tema para la revista de Historia Naval, estuve trabajando con el libro matriz que se conserva en el archivo del Museo Naval de Madrid, el libro matriz correspondiente a todo el año 1717. De tal manera que pude ver que esa, vamos a llamarla, incorrección del hecho de que no hubiera en los primeros 2 meses ningún cadete andaluz, se corrigió inmediatamente. Porque a partir del mes de marzo, abril, mayo, pues hubo 3 localidades andaluzas, Sevilla y sobre todo Cádiz y Jerez de la Frontera, que digamos que monopolizaron el lugar de nacimiento de los cadetes. También pude ver que del total de 176 cadetes a los que se tomó asiento en ese primer año, desde el 7 de febrero hasta el 31 de diciembre de 1717, un 40% aproximadamente, 68 eran andaluces. Otro 20%, 40%, procedían de las 3 provincias vascas, de los territorios vascos, los antiguos señoríos vascos. 8 eran gallegos. Otros 8 venían de los territorios españoles en Italia, que en ese momento estaban en discusión precisamente como consecuencia del Tratado de Utrecht. 7 eran de Madrid. 6 de Navarra, 4 catalanes y el resto repartiéndose por diferentes territorios españoles. Por cierto que entre los admitidos ese primer año estaba Juan Manuel de Lángara, que era el padre de Juan de Lángara, Juan Cayetano de Lángara, que fue nombrado ministro de Marina en el año 1796, pues antes del famoso desastre, y que también, por cierto, el ministro de Marina fue aquí guardia marina en Cádiz. No les voy a contar la historia de la academia porque la saben, pero sí hacer referencia a lo que pensaba Patiño sobre los primeros años de funcionamiento de la academia. Él, transcurrido 3 años y medio aproximadamente, evidentemente residía aquí, porque estaba en intendencia, estaba aquí, conocía muy bien lo que estaba pasando en la academia y no le gustaba mucho, es lógico, era una institución nueva, estaba empezando a funcionar, y dirigió un informe en el año 1720 al rey Felipe V. Reconoce, porque él era, lo veía, que no se habían cumplido las finalidades propuestas o que él mismo se había propuesto, ¿no? Tal y como describe, creo que es la segunda página de ese informe. Dice lo siguiente Patiño sobre los 3 años y medio primeros de funcionamiento de la academia. En fin, las distinciones que se concedieron a este cuerpo fueron correspondientes al lustre de los individuos que le componían, porque pareció conveniente, y lo hubiera sido seguramente si, instruidos sus jefes del funcionamiento que tuvieron, se hubiesen aplicado a que no se apartasen de él, y hecho seguir y observar rigurosamente las reglas que se les dieron. Pero bien sea porque sus talentos no pudieron bastantemente comprenderlo, o por no tener la entereza que requiere semejante encargo, es decir, Patiño aquí, en primer lugar, estaba echando las culpas, por así decirlo, a los superiores de los cadetes. Me estoy refiriendo a los oficiales de marina en los que los cadetes embarcaban para la instrucción, a los que se acusaba en un principio de no haber sabido mantener en esos primeros años la disciplina. Quizá porque el encargo les había venido un tanto grande. Y también dejaba caer que la culpa también pertenecía un poco a los cadetes, porque eran chicos muy jóvenes. Hay que tener en cuenta que ingresaban con entre 12 y 17 años. Aunque se hizo alguna excepción y alguna persona con 19 años también ingresó. Entonces decía que el ardor de su juventud
y su condición noble, pues bueno, pues les había impedido por momentos acomodarse a lo que era la dura vida en la mar, ¿no? Bueno, pero si crítica había sido este primer párrafo, esta primera impresión, aún más contundente se mostró Patiño al final de ese informe, cuando decía que era la falta de autoridad de los comandantes de los navíos la principal causa, no la única de lo sucedido. Decía así Patiño: a este extravío que dejó el cuerpo informe, ha sido consiguiente que los que han hecho viaje en las diferentes escuadras y navíos sueltos que en 4 años se han despachado, han procedido con la mayor tibieza, no aplicándose a cosa alguna de lo que les está prevenido, no sin culpa de los comandantes de los bajeles, que estándoles estrechamente encargado el cuidado de que les distribuyan en tiempo, en el pilotaje, maniobra y artillería, de nada menos han cuidado que de hacerlo ejecutar. Ahora sí, también los cadetes tenían su parte, puesto que decía: al paso que no han embarazado el que a sus ojos estén entregados al juego, al pasatiempo y a otros actos ni inútiles ni decentes. Bueno, el caso es que esta era la opinión de Patiño. Estaba muy apesadumbrado, evidentemente desalentado con lo que había sido un gran proyecto personal. La consecuencia, decía textualmente, se había frustrado en esos años el fin de su establecimiento. Además, y volví a insistir en la misma idea, los oficiales de Marina han tratado a los cadetes más como de compañeros amigos que como a súbditos. La demasiada familiaridad los ha puesto con algunos de estos, no en el concepto respetable que debieran tener, abriendo paso a que se les hayan atrevido y faltado a la obediencia porque no se la hicieron practicar. Bueno, es evidente que todo esto cambió con el paso de los años y que se puso remedio a estos males. Fue aquí donde se formaron marinos ilustres como Jorge Juan, como Antonio de Ulloa, como Juan José Navarro, como Cosme Damián Churruca, etcétera, etcétera, como tantos y tantos otros ilustres marinos, excelentes marinos, y muchos de ellos excelentes científicos. Pues no en vano, la formación en la academia, muy dura, incluía materias como geometría, como matemáticas, como artillería, como cosmografía, como náutica, como maniobra, como trigonometría. Todo eso escrito por Patiño y sus colaboradores de su puño y letra en las instrucciones de 1717, de mayo de 1717, para la Academia de Guardiamarinas. ¿Con todo esto qué se pretendía? Pues se pretendía dar a los guardiamarinas una formación óptima, tanto en lo teórico como en lo práctico, pero que además, a mi entender, que fuera fiel reflejo del buen caballero, del buen cadete, a través de materias que también aprendían, como por ejemplo la danza o la esgrima. En resumen, se pretendió, y yo creo que se consiguió porque el tiempo le dio la razón, formar marinos ilustrados, desde luego muy acorde con el espíritu del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración. Tal fue el éxito que tuvo este centro de instrucción que en el año 1776 Carlos III pues decidió establecer en la ciudad de sede de los otros 2 departamentos marítimos que, como después diré, creó el propio Patiño, pues en Cartagena y en Ferrol, pues otras 2 academias de marina, pues y otros 2 centros de instrucción iguales, semejantes, a semejanza del establecido aquí en Cádiz. La actividad de Patiño en ese año 1717, en los primeros meses, fue absolutamente frenética. Por ejemplo, desde la sede de la Intendencia General de la Marina que él ocupó, decidió formar los 2 primeros batallones de infantería de marina, tropa que venía a sustituir a los tercios embarcados. Los tercios que embarcaban, había unas unidades de los tercios que embarcaban en los navíos, eran tropas de tierra. Pues a partir de ese momento se forman lo que es propiamente los batallones de marina, que no es propiamente tampoco el origen de la infantería de marina. ¿En dónde situó Patiño el Estado Mayor de esta nueva fuerza que a mitad de siglo, solo 30 años después, está formada por 10 batallones? Evidentemente en Cádiz. ¿Qué más situó aquí en Cádiz Patiño? La Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina, que era el órgano encargado de fiscalizar, de gestionar todos los gastos ocasionados por ese plan diseñado por Patiño para el engrandecimiento de la Marina. Pero es que además
a mitad del siglo XVIII se estableció aquí el Observatorio Astronómico en el denominado Castillo de la Villa, que dependía, creo que diseñado o proyectado por Jorge Juan, que dependía de la propia academia. Y tantas otras instalaciones, algunas de las cuales siguen hoy presentes en la vida de la ciudad. El traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Es evidente que las autoridades españolas no desconocían ni mucho menos la íntima conexión que existía entre el poder naval y el comercio marítimo. Como le demuestra el mismo nombramiento de Patiño a que antes he hecho alusión de 28 de enero de 1717, que se iniciaba de la siguiente manera. Es una línea. Habiendo tenido por conveniente restablecer la Marina de España y el comercio de Indias. Es más, tras estudiar la figura de Patiño, he llegado a la conclusión, y cada vez que vuelvo a él, yo pienso que José Patiño tenía una idea fija en la cabeza, lo que llama una máxima por bandera, que era Marina e Indias, o Marina y comercio, como medidas, como medio para el resurgir económico español. Para él, esa recuperación económica española que se experimentó en el siglo XVIII solamente podría lograrse fomentando el decaído comercio con las Indias. Y esto requería orientar en la misma dirección la política naval y el comercio americano, o la política comercial. Es decir, complemento una de la otra. Yo creo que se lo hizo entender, y de qué manera, a Felipe V. Antes he señalado que el nombramiento de Patiño llevaba aparejado su nombramiento como presidente de la Casa de Contratación de Indias. ¿Qué era la Casa de Contratación? Muy brevemente, ¿cuál era su origen y cuál era su cometido? Pues hay que remontarse al año 1503, 11 años después del descubrimiento, para ver nacer esta institución. ¿Para qué? Se decía, para almacenar y administrar cuidadosamente todas las mercancías destinadas para Indias o procedentes de ellas. En fin, en definitiva, para dirigir y fiscalizar el comercio y la navegación con América, con las Indias. Claro que en ese momento, en 1503, se eligió a Sevilla como la ciudad sede de esta institución, lo que ya provocó, por cierto, las primeras protestas gaditanas. ¿Por qué se trasladó la Casa de Contratación en 1717 de Sevilla a Cádiz? ¿Y cuándo se adoptó esta medida? Claro, en 1717. Bueno, vamos a ver. Buena parte de los autores han señalado que esta decisión se adoptó, se plasmó en el famoso y, por cierto, polémico decreto del 8 de mayo de 1717. Siempre, como verán, los primeros meses de 1717. Es más, los ejemplares que todos los autores hemos consultado, yo en su momento pues consulté 2 o 3 ejemplares que había en el Archivo General de Indias en Sevilla, lleva por título este decreto el siguiente: Real Decreto trasladando la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Bueno, la verdad es que somos muchos los que sostenemos que esto no fue realmente así, sino que la primera noticia, sino que la primera real orden al respecto de este traslado se incluía ya en el tantas veces citado ahora nombramiento de Patiño de 28 de enero de 1717 como Intendente General de la Marina y como Presidente de la Casa de Contratación. Son solo 3 meses de diferencia. Bien, en ese nombramiento se señalaba expresamente lo siguiente en alusión al primero de los empleos, es decir, el del Intendente General. Una línea: he resuelto que paséis a residir y ejercer vuestro empleo en la dicha ciudad de Cádiz. Pero es que en el mismo título, en el mismo nombramiento, en relación al segundo de los empleos, es decir, el de presidente de la Casa de Contratación, que incluía también la presidencia del tribunal, se señalaba: y que asimismo presidáis el Tribunal de la Contratación, el cual deberéis establecer en el número y forma que se os prescribiere en la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, se ligaba claramente el desempeño de ambos empleos a la ciudad de Cádiz. Entonces, ¿qué significó el segundo decreto? El de 8 de mayo de 1717. A mi entender, puedo estar perfectamente equivocado, lo que se hacía era trasladar desde Sevilla a Cádiz la sala de justicia, es decir, el juzgado sala de justicia que residía también en la Casa de Contratación, que estaba encargada de resolver los pleitos que se planteaban entre los comerciantes de Indias. Decía así ese decreto: y siendo de tanta consecuencia para el regular curso de los negocios que este juzgado se establezca desde ahora para en adelante en la ciudad de Cádiz, a fin de que los individuos del comercio tengan más próximo su recurso. Bueno, pues trasladada a la Casa de Contratación en el 28 de enero, ahora en mayo, lo que se trasladaba era la sala de justicia de la Casa de Contratación
al mismo tiempo que, como también saben, se trasladaba el consulado de cargadores a Indias. Consulado de cargadores que se decía que reside en la misma ciudad de Cádiz. ¿Qué es el consulado de cargadores? Era el órgano que representaba los intereses de los comerciantes a Indias, hablando en términos actuales como una cámara de comercio. La corona, desde su creación también en el siglo XVI, se había ido haciendo poco a poco con su control y ahora se decidía también su traslado a Cádiz. Sin embargo, no fue esta, como ya adelanté antes, una decisión, la del traslado, que adoptó única y exclusivamente Patiño. Uno de sus primeros biógrafos, el primero que yo conozca, Antonio Rodríguez Villa, que tiene calle en Madrid, cosa que no tiene Patiño en Cádiz, y después lo volverá a recordar, que fue un gran biógrafo de Patiño, recoge unas palabras suyas del propio Patiño. Dice que cuando llegó de Cataluña, como les he contado antes, a la corte, dice, solicité saber el destino, porque él no sabía dónde iba a ir destinado, solicité saber el destino de mi persona, y se me previno que asistiese a diferentes juntas, reuniones que se hacían en la corte sobre Marina, en las cuales hallé resueltos, habla en pasado, diferentes puntos, como son, entre otros, el paso de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Además, otro dato, quien era ministro de Marina e Indias en aquel momento, don Andrés de Pez, o de Pes, era gaditano, era de aquí. Con lo cual, como bien lo saben ustedes, con lo cual yo creo que es un dato que también conviene valorar. Por tanto, no cabe achacar a Patiño la única o la inicial responsabilidad de esta medida, pero desde luego sí su puesta en marcha. Además de que creía de lo acertado de su medida en todo momento. A todo esto yo quiero añadir otra razón fundamental para esta decisión adoptada en esas juntas, con Patiño, sin Patiño, que él en todo caso llevó a cabo. Me estoy refiriendo a la tradición mercantil de la ciudad de Cádiz, que junto a su vocación marinera y al espíritu emprendedor de sus habitantes, de su población, la había hecho acreedora durante los siglos XVI y XVII a una serie de privilegios económicos y comerciales por parte de los diversos monarcas ya desde el mismo momento del descubrimiento. Concesiones estas que, por un lado, reconocían ese ímpetu comercial y que, por otro lado, compensaban de una parte ese cuasimonopolio que se había otorgado a Sevilla desde 1503 y también compensaban los ataques que también había sufrido Cádiz y estaba sufriendo Cádiz por parte de armadas extranjeras y que evidentemente debilitaban a la propia ciudad. Privilegios concedidos a Cádiz que recoge perfectamente la profesora Crespo Solana en ese, repito, magnífico libro sobre la Casa de Contratación. Por ejemplo, en el año 1493 se dio a Cádiz el monopolio del comercio con África. Por ejemplo, en las instrucciones que recibió Cristóbal Colón para su segundo viaje, 1493, ya se establecía en Cádiz una primera aduana para el comercio americano. O, por ejemplo, en 1509, para compensar un poco a Cádiz, permitió que los comerciantes gaditanos, cuando los barcos pasaban navegaban por el Guadalquivir y pasaban por Cádiz, pues que pudieran introducir en los navíos pues una parte de las mercancías que iban dirigidas a Cádiz. De tal manera que esta profesora dice que a finales del siglo XVII, Cádiz, dice, era una isla de prosperidad, ya a finales del XVII. Además, a ello contribuyó la actividad de los comerciantes extranjeros, tanto, sobre todo, de los ingleses como de los holandeses. Atraídos por estos privilegios y por la menor carga fiscal que tenía esta actividad mercantil, los comerciantes extranjeros además conocían las dificultades que tenía la navegación por la barra de Sanlúcar. Entonces eran conscientes de que invertían un tiempo en esa navegación que provocaba, primero, una pérdida de tiempo y unos costes innecesarios que no querían seguir asumiendo, ¿no? Al tema de la barra de Sanlúcar y la navegación por el río Guadalquivir me voy a referir en unos segundos, puesto que, como saben, fue la razón fundamental aducida por la ciudad de Sevilla para volver la Casa de Contratación a esta ciudad. Por tanto, yo creo que al final la decisión de trasladar la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz no fue más que la constatación de una realidad. ¿Qué realidad era esa? La del auge económico de Cádiz en las últimas décadas. Otro magnífico biógrafo de Patiño, también publicó un libro a finales del siglo XX, hace 20 años, el profesor Pulido Bueno, de la Universidad de Huelva, creo, decía, a principios del siglo XVIII, el éxito de la bahía gaditana como centro de la actividad mercantil como América era ya irreversible.
Con lo cual lo que hicieron Felipe V, lo que hizo Andrés de Pez y lo que hizo Patiño fue, pues eso, poner en práctica lo que era ya una realidad. Bueno, entonces, cuando Patiño llegó a Cádiz, en febrero de 1717, la decisión estaba prácticamente tomada, estaba refrendada por el rey, incluida en su nombramiento como presidente de la Cosa de Contratación. ¿Qué hizo Patiño nada más llegar aquí? Pues al parecer se reunió con una delegación del municipio gaditano en una primera reunión que al parecer pues fue bastante, como no podía ser de otra manera, bastante cordial. Sin embargo, tomada la decisión, las protestas sevillanas no se hicieron esperar. Patiño, pues al parecer decidió conceder una última oportunidad a los comerciantes sevillanos, ¿no? Porque ellos intentaban demostrar de todas la seguridad de la navegación por el río Guadalquivir. Entonces, al parecer, se cargó un navío, eso lo cuenta el propio Patiño, hasta la línea de flotación, no porque así lo decidiera él, sino porque los comerciantes sevillanos dijeron vamos a cargarlo hasta aquí, porque sabemos que, desde luego, este navío cargado hasta los topes no va a tener ningún problema en llegar a la ciudad de Sevilla. Bueno, lo que sucedió es lo que tenía que suceder, la realidad, ¿no? El navío encalló en un banco de arena, nada más comenzar a navegar y no se movió. No se movió ni un centímetro, ¿no? Con lo cual la decisión del traslado ya fue absolutamente irreversible. Se inició el famoso pleito que todos conocen, un duro pleito entre ambas ciudades que duró varios años. Las protestas sevillanas llegaron a oídos de Felipe V y en 1720 Felipe V ordenó tanto a su ministro de Marina, Andrés de Pez, como al propio Patiño: a ver, los comerciantes sevillanos se están quejando, por favor, tenéis que justificar vuestra decisión. Les mandó realizar un nuevo informe que incluía otro sondeo de la barra de Sanlúcar, que por cierto este sondeo sí que fue favorable a las tesis sevillanas, ¿no? 2 años después las protestas seguían. En 1722 Sevilla presentó un extensísimo memorial en el que solicitaba el regreso a Sevilla de estas instituciones, y en julio de ese año de 1722 Felipe V decidió formar una junta para que resolviera definitivamente este asunto. Una junta formada por 9 miembros. ¿Qué pasó? Que de los 9 miembros, 7 eran totalmente favorables a las tesis sevillanas. Y solo 2, el propio Patiño y el ministro de Marina, Andrés de Pez, eran favorables a las tesis gaditanas. Bueno, se celebraron muchas reuniones, se oyeron a personas de una y otra ciudad, representantes de diferentes intereses. Los 9 miembros expusieron sus votos. Es interesantísimo si tienen acceso a esos votos que están escritos. Hay diferentes ejemplares en el Archivo General de Indias, creo que en el Archivo Histórico Nacional también he visto alguno. Y yo me he centrado en el voto de Patiño, que es interesantísimo, en el que alega las razones que condujeron en su momento a adoptar la decisión del traslado. Comienza diciendo que el último informe de Sevilla, con ese sondeo que había sido favorable a las tesis sevillanas, dice textualmente: había sido realizado por 6 hombres de Sanlúcar que no sabían ni leer ni escribir, como atestigua su mismo informe, que tampoco está firmado, acusando así directamente de falsificación a los autores del informe y a los autores del sondeo. Hablaba Patiño textualmente de mala fe en todo lo ejecutado, y que por tanto el informe y el sondeo de 1720 eran un instrumento notariamente nulo y criminal. Bueno, la verdad es que en este voto Patiño demostró, es asombroso cómo demostró conocer la barra de Sanlúcar como si fuera la palma de su mano, casi a los niveles de un buen geógrafo, de un buen geólogo, ¿no? Puesto que comenzaba definiendo lo que era una barra, y decía: una barra es un banco bajo que por lo ordinario se suele componer de arenas que traen las aguas del mar afuera y de cascajo que precipitan la corriente del río. Bueno, pues tras definir lo que era una barra, decía: toda barra en general es un riesgo, y la del río de Guadalquivir, o sea, la de Sanlúcar, es de la misma o peor naturaleza. Además, indicaba que al estar compuesta el fondo de la barra de Sanlúcar mayormente de piedra, claro, las anclas de los navíos no agarraban y no podían fondear. Afirmaba, decía, los expertos decían que la barra de Sanlúcar es absolutamente impracticable. Y además añadía otro motivo, otro argumento a la decisión de 1717 que, pues que la verdad es que estaba bien pensada. Decían los partidarios de Sevilla que, una solución era, si había problemas que ellos entendían que no, era reducir el calado o el porte de los navíos, ¿no? Claro, entonces decía Patiño, sería de imponderable perjuicio el reducir los navíos o los bajeles a buques de menor porte. A ver, la razón es bien sencilla. A menor porte,
menor cantidad de productos de mercancías, por tanto, menor beneficio económico para la ciudad de Cádiz y, evidentemente, para la Hacienda y para la corona española. Después de todas estas consideraciones, Patiño, en ese voto, redobla su apuesta por Cádiz con unas palabras que creo que a ustedes le van a ser muy gratas. No las digo yo, sino que las dice el propio Patiño. Decía textualmente, acerca de Cádiz y su bahía: una bahía y un puerto de Cádiz que no tiene igual parte alguna en Europa y que son envidiadas de cualquiera nacional. Bueno, parece que quería un poquito a Cádiz, parece. Bueno, en fin, todo el voto de Patiño en una defensa a ultranza de Cádiz como sede de la Casa de Contratación, y terminaba recomendando a Sevilla otros medios. Para remediar la decisión, pues ya concluía, era innecesario y absolutamente perjudicial a la universalidad del comercio la existencia de los tribunales en aquella ciudad, en Sevilla. A pesar del voto de Patiño y del voto de Andrés de Pez, la mayoría sevillana de esa junta de 9 miembros se impuso y elevó un informe al rey aconsejando el traslado, el retorno a Sevilla de la Casa de Contratación, y medida que se plasmó en un decreto de septiembre de 1725. Sin embargo, 1725, pues guerra en Europa, el barón de Riperdá, pues aquí en Madrid hubo un cambio de diferentes ministerios y esta medida de septiembre de 1725 nunca se llevó a efecto. ¿Por qué? Porque en diciembre del mismo año, otra Real Orden, precisamente del último día del año, del 31 de diciembre de 1725, revocaba la decisión del decreto de septiembre. Por tanto, a partir de entonces, ni la Casa de Contratación, hasta su desaparición en 1790, ni el Consulado de Cargadores se movieron de Cádiz. Sevilla perdió todo contacto con el negocio americano, al parecer quedaron unas oficinas allí en Sevilla, y Cádiz, en palabras de un magnífico historiador, de don José Luis Comellas, dice: Cádiz creció, desbordó de vitalidad y adquirió un carácter y una perspectiva urbana muy peculiares. Fue acertada la decisión del traslado, claro. Nosotros no estuvimos allí y se ha analizado mucho desde el punto de vista de la rivalidad entre Cádiz y Sevilla. Bueno, yo creo que esto no es lo acertado, ¿no? Quizá habría que aplicar otros criterios como el de la racionalidad, el de la simplificación administrativa o el plan de la Corona y de Patiño para centralizar en la bahía gaditana, con el consiguiente ahorro de costes que todo ello suponía, las actividades propias de ese gran centro marítimo, de ese gran centro comercial, de ese gran centro militar y de construcción naval, que a partir de entonces fueron Cádiz y su bahía. Lo cierto es que la labor de Patiño al frente de la Casa de Contratación desde el primer momento dio sus frutos. Creo que fue en marzo o abril de 1717, al poco de su nombramiento, salió de Cádiz para las Indias la flota más numerosa en 2 décadas, 17 navíos, cosa que, repito, no se veía en 20 o 25 años. Claro, esa primera escuadra, primera escuadra, proporcionó a las arcas de la Hacienda por derechos de aduanas una cantidad de dinero bastante considerable que el rey Felipe V pues, le agradeció a Patiño bastante. Desde entonces, desde 1717 y durante casi 50 años, el puerto de Cádiz fue el único puerto autorizado para la partida y arribada de las flotas y galeones a Indias, hasta que en 1778 Carlos III liberalizó el comercio con las Indias. Por último, y antes de concluir, quiero hacer una breve referencia a la creación, también por Patiño, del Departamento de Marina en Cádiz. Cuando en 1726 Patiño se convirtió en ministro de Marina Indias, una de sus, ya no como intendente, sino como ministro, una de sus primeras decisiones, si no la primera, fue la de crear, la de dividir las costas españolas en 3 departamentos. Lo hizo él, José Patiño: Cartagena, Ferrol y Cádiz. Al departamento gaditano le otorgó la jurisdicción, es decir, el control de las costas de todo el litoral que iba desde Portugal hasta Almería, incluyendo curiosamente las Islas Baleares, que no pertenecían al departamento de Cartagena. Claro, como ministro ya pudo empezar a manejar los fondos económicos del Ministerio de Marina e Indias y revitalizó el astillero gaditano, y 2 años después, en 1728, se votó aquí el navío Hércules de 70 cañones. Por cierto, en presencia de los reyes, de Felipe V y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, había fallecido la primera,
que habían hecho un viaje por Andalucía, pasaron por Sevilla, después por Cádiz, se quedaron absolutamente impresionados del desarrollo de Cádiz, de lo que Patiño había hecho aquí. Por lo tanto, Patiño le hizo una petición que era la de incorporar al patrimonio real el puerto de Santa María y la isla de León. Felipe V no tuvo otro remedio que decirle que sí, porque el fin de Patiño era construir allí unos primeros almacenes de pólvora del arsenal gaditano que se terminaron unos años después. Conclusión, ¿quién fue José Patiño? Miren, para mí, y creo no exagerar nada, José Patiño fue un hombre de Estado. Fue un auténtico hombre de Estado. Y desde luego un reformador, un gran reformador como corresponde al siglo. No puede calificarse de otra manera a quien, y me van a permitir una digresión de unos segundos, también durante los 6 años que ocupó el Ministerio de Guerra, dio una nueva y moderna organización a un gran número de cuerpos y armas del ejército. Incrementó de manera notable los regimientos y efectivos de infantería, caballería y dragones. En solo 3 años, la infantería española contaba con 121 regimientos y 80.000 hombres. Remodeló y organizó el cuerpo de ingenieros militares, de lo cual en esta ciudad se sabe bastante. Equiparó el cuerpo de inválidos a los otros cuerpos. Creó, mientras él era ministro de guerra, la brigada de carabineros reales. Creó la brigada de granaderos. Fomentó toda la industria auxiliar militar del ejército español, siempre Patiño velando por la industria nacional. Y lo que para mí fue la medida más importante en cuanto al ejército, creó las milicias provinciales, que era una fuerza auxiliar compuesta de 23.000 efectivos que reforzó los efectivos de la infantería. Fue también un gran reformador como ministro de Marina e Indias por lo relativo al comercio, porque también fue José Patiño quien creó las compañías privilegiadas para el comercio con América. Por ejemplo, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo, la Real Compañía de Filipinas, o por ejemplo, aunque esta tuvo menos éxito, la Compañía de Comercio para el Reino de Galicia. Era un hombre pragmático, por lo tanto no tuvo absolutamente ningún problema en copiar un modelo que ya existía en otras naciones, especialmente en Holanda y en Inglaterra. Fue también un hombre honrado, un gestor honrado, como lo demuestra el hecho de que tras su fallecimiento el día 3 de noviembre de 1736 en La Granja, si ustedes vuelven a La Granja, antes de entrar en lo que es todo el espacio del palacio, a la izquierda hay una casa donde dice que también vivió Patiño, se alojaba cuando iba con el rey a La Granja, hay una placa dedicada a él que puso el Instituto de Historia y Cultura Naval hace ya unos cuantos años. Bueno, pues cuando murió allí, los gastos del entierro los pagó el rey, porque al parecer lo único que dejó fue un anillo a su mayordomo, y poco más. No estaba casado, por tanto no tenía hijos, y se desconoce dónde fueron a parar los cuantiosos sueldos que cobró, pues como 4 veces ministro, o como titular de 4 ministerios, amén de otros encargos. Pensarán ustedes que lo gastó en grandes fiestas, pero lo cierto es que no he encontrado, en los años de investigación que dedica Patiño, que fueron, 4 años muy intensos, no he encontrado la más mínima alusión en ningún libro, en ningún documento, a que se dedicara a derrochar el dinero, a grandes fiestas, a grandes fastos, una vida de derroche, en absoluto. Al revés, lo que se dice que era un hombre muy austero. Fue además Patiño el precursor de una nueva generación de dirigentes, como José Campillo, como el Marqués de la Ensenada, discípulos, por cierto, los dos suyos, y como muchos otros políticos, calificados todos ellos como preilustrados o ya ilustrados, que hicieron de su vida política un continuo servicio al rey y a España. Todos ellos procedían de los estratos medios de la sociedad, no de la gran nobleza, ni muchísimo menos, incluso de la baja nobleza. Y todos ellos reunieron una serie de características que para mí conforman el retrato robot del alto funcionario español del siglo XVIII. Nacido en provincias, de familia medianamente acomodada, con formación universitaria de carácter jurídico y humanístico, abiertos a la nueva ciencia económica, no pocas veces procedentes del ejército, y que alcanzaron los más altos puestos de gobierno tras una larga carrera en la que acreditaron una enorme capacidad para los asuntos de Estado. Definición esta que de principio a fin se puede aplicar a Patiño. Era un hombre con una enorme capacidad de trabajo, con unas dotes organizativas tremendas,
y con una experiencia en los asuntos de gobierno que pocos hombres del siglo XVIII lograron atesorar. En un papel anónimo que encontré en esos años, se cita la reflexión que al respecto de Patiño se contiene en la Historia de España de Modesto Lafuente, en su tomo 10, que me voy a limitar a leer, no quiero aportar nada. Al ocupar el ministerio, Patiño se encontró sin dinero y sin marina, viéndose a los pocos años con admiración del mundo escuadras españolas cruzar los mares y ejércitos hacer conquistas en África y en Italia. Creó el Colegio Naval, dio vida al comercio, alivió a los pueblos de tributos extraordinarios haciendo venir grandes flotas de indias, teniendo además cubiertos todos los gastos del Estado. Resucitó a España, dejándola respetable a toda Europa a su fallecimiento, siendo llamado el Colbert español, sin duda por ser el más hábil de los ministros. Me comentaban que Patiño no tiene hoy una calle en Cádiz que le rinda homenaje, que le recuerde. Yo creo que no está en marcha o una iniciativa en este sentido, aunque creo que se ha comentado muchas veces, pero desde luego mejor oportunidad que este año 1717, para año en el que estamos recordando su figura y sus realizaciones en Cádiz y desde Cádiz. Yo creo que mejor oportunidad para nombrarle hijo adoptivo predilecto de Cádiz, yo creo que imposible. De esta manera nos sumaríamos al homenaje que la Marina Española le está rindiendo, Marina que también hace honor así a esa máxima, que existe en la tradición literaria de la Armada, que en latín dice prius ruet mundus quam surget Patinium secundus, lo que quiere decir antes desaparecerá el mundo que surgirá un Patiño segundo. Muchas gracias. Sincero apartado de los agradecimientos. Doy las gracias al Ateneo de Cádiz por esta amable invitación que me ha formulado, agradecimiento que quiero personalizar en la persona de su presidente, don Ignacio Moreno, a quien he conocido este mediodía, por supuesto a su vicepresidente primero, don José Ramón Pérez Díaz Galersi, que desde que he llegado a este mediodía pues ha hecho gala de la tradicional hospitalidad gaditana, y muy en especial a don Manuel Bustos, pues por tres razones: por su amable y generosa y cariñosa presentación, porque yo sé que lo siente de verdad, porque en segundo lugar porque ha hecho un esfuerzo extraordinario en venir aquí esta tarde, está enfermo, y pues se va a recuperar en los próximos días, y también porque fue la persona que me invitó muy amablemente, quien contactó conmigo hace solo 3 o 4 meses y me invitó a participar en este ciclo de conferencias que conmemora el tricentenario del traslado de la Casa de Contratación desde la ciudad de Sevilla a Cádiz. Invitación que me formuló el profesor Bustos, que acogí desde luego con sumo agradecimiento, puesto que me está permitiendo visitar una ciudad que, pensarán ustedes, no conocía Cádiz. Yo veraneo aquí al lado, en Huelva, y he estado por toda la provincia de Cádiz, pero nunca he entrado en Cádiz ciudad, lo cual es imperdonable, y bueno, ya tengo previsto pues luego venir con mi mujer, porque ya le he contado lo que he visto en solo 4 horas que llevo, 5 horas que llevo aquí, ¿no? Bien, en segundo lugar, porque pues me permite estar aquí con ustedes en esta institución más que centenaria y media, según creo, pues se fundó en el año 1858, y sobre todo porque me ha permitido volver a estudiar la figura de José Patiño, a la que ya hace, pues va a hacer 20 años, casi 20 años, 4 años de mi vida, unos años la verdad es que bastante intensos, dedicados exclusivamente a esta persona, a este personaje. Fueron tan intensos que, bueno, mi mujer, que por entonces no lo era, me preguntaba que si me iba a casar con ella o con Patiño. Bueno, pues al final me casé con ella, pero bueno, académicamente con Patiño, pero bueno. Bueno, entrando ya en la intervención, la voy a dividir en 3 partes, prometiendo ajustarme estrictamente a los 45 minutos que tengo concedidos. En primer lugar, para centrar un poco el personaje, pues voy a dar unos datos biográficos del mismo, para saber quién era, de dónde venía, antes de asumir todos esos cargos de responsabilidad que asumió en el gobierno, en el reinado de Felipe V. Posteriormente voy a tratar de exponer lo que significó la presencia de Patiño en Cádiz y cómo determinadas decisiones de gobierno, determinadas decisiones adoptadas por Patiño, fundamentalmente por él,
influyeron en el renacimiento de Cádiz durante el siglo XVIII, o en la continuación del renacimiento que ya se había iniciado en el siglo XVII. Me estoy refiriendo a algo que creo que ya conocen ustedes bastante bien, porque el ciclo de conferencias tiene por objeto eso. Me estoy refiriendo al traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz y la fundación de la Academia de Guardia Marina, decisiones en las que en el centro estuvo don José Patiño. Además, me voy a centrar, lo vamos a ver desde el punto de vista personal, con las opiniones personales de este personaje. Medidas estas tres, a las que por cierto se refería el profesor Bustos hace exactamente 21 años, supongo que se acordarán, en el prólogo del libro de la profesora Ana Crespo Solana, un magnífico libro sobre el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, medidas a las que se refería en ese prólogo el profesor Bustos, diciendo que iban a situar a Cádiz en el punto de mira de los nuevos hombres de gobierno del siglo XVIII. Efectivamente, pues así fue. Y por último, como conclusión, realizaré una valoración general y personal de lo que fue José Patiño, su persona y su gobierno. Breve biografía de Patiño. Bueno, José Patiño Rosales, me preguntaban antes si era catalán, era italiano. Bueno, él nació en Milán. Nació en Milán en el año 1670. Por lo menos esa es la fecha de su bautizo. Aunque hay otros autores que señalan que nació en el año 1666, 4 años antes. Bueno, yo creo que fue en el año 1670. ¿Por qué nació allí? Bueno, su padre, que era Lucas Patiño, era veedor general y contador general del Estado milanés y pertenecía también al Consejo Secreto de Su Majestad en Milán. Eran 3 hermanos, el mayor Baltasar, que también fue ministro, como después diré, el segundo era José Patiño, y el tercero era Diego Patiño. Bueno, pues como segundón dicho en el sentido en el que se entendía en aquella época, y como era tradicional, pues se vio inclinado a seguir la vida religiosa. Y lo cierto es que, siendo muy joven, ingresó en el colegio de novicios que tenía la Compañía de Jesús en Roma, y posteriormente completó su formación en la curia generalicia que la orden de la Compañía de Jesús tenía en Roma. Sin embargo, de repente abandonó la vida religiosa. ¿Por qué? Bueno, no se sabe con exactitud, pero cuentan las malas lenguas que el día del matrimonio de su hermano, del hermano mayor, de Baltasar, pues él, vestido de sotana, cogió la carroza en la que se había trasladado su hermano a la parroquia, a la iglesia, hizo un pequeño viaje por la ciudad de Roma, digamos, con maneras un tanto ostentosas. El caso es que se produjo un escándalo bastante importante en Roma, en la propia Compañía de Jesús, y parece ser que abandonó, o se vio obligado a abandonar, pues la orden, ¿no? Bueno, es el único desliz que se le conoce, por lo menos de lo que yo he estudiado, en su vida. Bueno, esa es la razón que se cuenta, no sabemos en verdad si es la verdadera. Entonces se planteó qué hacer, y la única salida posible en aquel momento era la milicia. De todas formas, siguió la tradición familiar, puesto que ya he dicho que su padre era contador y veedor general del Estado milanés, y era miembro también del ejército. Bueno, inmediatamente José Patiño, nada más abandonar la vida religiosa, fue nombrado capitán de justicia del Finale. ¿Qué era el Finale? El Finale era un marquesado que estaba situado muy cerca de Génova. Y en ese mismo momento, estoy hablando del año 1699-1700, pues le sorprendió el fallecimiento del último de los Austrias, de Carlos II, el día 1 de noviembre del año 1700, el Día de Todos los Santos, y el advenimiento al trono del primero de los Borbones, de Felipe de Anjou, de nuestro Felipe V, el nieto de Luis XIV. Ya conocen que por el testamento de Carlos II pues se desencadenó la guerra de sucesión a la corona de España, guerra de sucesión que enfrentó por un lado a los Austrias, que no aceptaron el testamento, puesto que ellos querían entronizar en la corona de España al archiduque Carlos de Austria, y por otro lado a los Borbones, que defendían a quien ya era rey legítimo, es decir, Felipe V. ¿Cuál fue la reacción de los Austrias al testamento de Carlos II? Bueno, pues declarar la guerra y entrar en las posesiones españolas, en las posesiones que tenía España en Italia. Concretamente, invadieron los territorios de Milán. Y si cito esto es que, porque es la razón de que este hecho es el que permitió precisamente a Felipe V conocer a los hermanos Patiño allí en Milán. Puesto que Felipe V, el animoso, como se le llamaba, conoció que se había desencadenado la guerra de sucesión cuando se trasladaba desde Barcelona a Valencia para ser jurado rey de España por las Cortes Valencianas, no llegó a llegar a Valencia y se trasladó inmediatamente para ponerse al frente de las tropas españolas a Milán.
Conoció a los Patiño, al parecer quedó bastante prendado de sus dotes como militares, como organizativo, como personas de administración. Felipe V volvió inmediatamente a España y Patiño, José Patiño, pues lo hizo en el año 1704. Estuvo 3 años en la corte, apoyado por personas poderosas, pero sin ningún empleo. Hasta que, por primera vez, en el año 1707, 10 años antes de llegar a Cádiz, fue nombrado para su primer empleo público. Concretamente fue nombrado consejero de órdenes, miembro del Consejo de las Órdenes. ¿Qué era el Consejo de las Órdenes? Era uno de los consejos heredados del sistema de los Austrias, uno de los órganos de administración de la corona española, que se encargaba concretamente de fiscalizar, en fin, de llevar las riendas de las órdenes militares, Santiago, Calatrava, Alcántara, tanto de la corona de Castilla, estas 3, como de la corona de Aragón, la Orden de Montesa. Bueno, a partir de ahí José Patiño, a partir de ese año 1707, no hizo sino subir poco a poco los escalafones dentro de la administración española. Lo hizo, es cierto, apoyado por personas muy poderosas, pero también por sus propios méritos. Eran reconocidos estos méritos por todos. Patiño fue nombrado 4 años después, en el año 1711, intendente de Extremadura. ¿Qué es eso de intendente? Bueno, pues las intendencias fueron otra de esas instituciones importadas de Francia, que ya existían en Francia desde el siglo XVII, que incluso un poquito antes, y que importó aquí Felipe V, puesto que, como saben y acabo de decir, era francés, nieto de Luis XIV. Nada más ser nombrado, se desplazó a Extremadura y en pocos meses, aparece en los escritos, arregló el desbarajuste militar y financiero de la Intendencia de Extremadura. Fue nombrado también en el año, y este es un dato importantísimo, en el año 1713, superintendente general del Principado de Cataluña. Año 1713, un año antes de finalizar la Guerra de Sucesión. Como saben, el día 11 de septiembre de 1714 terminó la Guerra de Sucesión, cuando Barcelona se rindió a las tropas felipistas. Y además de los mandos militares, la primera autoridad civil militar que entró en la ciudad de Barcelona fue José Patiño, en calidad precisamente de superintendente de este Principado de Cataluña. Lo primero que hizo, y se dice por parte de las autoridades catalanas, que lo hizo con un tono un tanto altanero, intervino y disolvió el ayuntamiento barcelonés, el Consell del Cent, y la Diputación de Barcelona. Estuvo 4 años en Cataluña, hasta el año 1717, y lo principal, aquello por lo que se le reconoce, no en Cataluña, lógicamente, puesto que es una persona, junto con Felipe V, que está, si no declarada persona non grata, pues casi, pues se aplicó sobre todo a la reorganización financiera del Principado de Cataluña. Entre otras medidas, creó un impuesto, estableció un nuevo impuesto que se llamó el catastro, el Real Catastro, que por cierto fue modelo para otros impuestos establecidos en los territorios de la Corona de Aragón años después, como la talla y el equivalente. En 1717 fue llamado a la corte, dejó Cataluña. Fue nombrado intendente general de la Marina de España, a lo cual volveré en un minuto. Empleo este que desempeñó durante 9 años, desde 1717 hasta 1726. En febrero de este año, ahora volverá a Intendencia, que es lo que nos ha traído aquí, la Intendencia y su Ministerio de Marina e Indias. En febrero del año 1726, José Patiño fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias. Es decir, fue nombrado ministro de Marina e Indias. 4 años después, en 1730, fue nombrado en el mismo año 1726 fue nombrado ministro de Hacienda. Acumulaba ya 2 de los 5 ministerios. En 1730, 4 años después, fue nombrado ministro de Guerra, precisamente en sustitución de su hermano Baltasar, que lo había ocupado durante unos años. Su hermano falleció y el rey le llamó a él. Ocupaba 3 de los 5 ministerios. Y por último, en 1734, 2 años antes de morir, José Patiño fue nombrado ministro de Estado. ¿Qué es ministro de Estado? Pues lo que hoy entenderíamos, más o menos, ministro de Asuntos Exteriores. En ese año, 1734, era titular nada más y nada menos que de 4 de los 5 ministerios existentes. Marina e Indias, Guerra, Hacienda y Estado. Había un 5º ministerio, precisamente el menos relevante, el de Justicia y Gobierno Político, que ocupó José Rodrigo.
pueden suponer quién era la persona que durante esta última década pues llevó las riendas de la monarquía española y, como algún autor ha dicho muy cabalmente, textualmente, despachar con Patiño era como despachar con el rey Felipe V. Bien, habíamos dejado a José Patiño recién nombrado el día 28 de enero de 1717, me voy a referir siempre a los primeros meses del año 1717, como Intendente General de la Marina de España. Pero cuando recibió este nombramiento, recibió otros dos: Superintendente del Reino de Sevilla, otra vez la Intendencia, y sobre todo Presidente de la Casa de Contratación. ¿Cuál fue el encargo que recibió José Patiño del rey Felipe V ese día? Pues bien, muy sencillo, muy sencillo y muy complicado a la vez. Tal y como señalaba su nombramiento, en las primeras líneas, el rey deseaba, hablo textualmente, restablecer la marina de mis reinos de España. Nada más y nada menos. Restablecer la marina de mis reinos de España. Patiño, la verdad es que se puso a ello inmediatamente y, desde luego, lo que sí tuvo muy claro desde el principio fue una cosa: la ciudad que debía ser cuna, la ciudad que debía ser centro de ese renacimiento marino y comercial español, la ciudad que debía albergar las instituciones que gestionaran este resurgir tanto de la marina española como del comercio americano, no podía ser otra que Cádiz. Bien, la creación de la Academia de Guardiamarinas. Bien, siguiendo un criterio estrictamente cronológico, las primeras medidas que adoptó Patiño para cumplir este objetivo de restablecer la marina de mis reinos de España que le había encargado el rey, pues estuvieron relacionadas con la marina. La situación de la marina española a principios del siglo XVIII, yo siempre digo que era peor que lamentable. Hasta el punto de que cuando la primera mujer de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, tuvo que venir desde Italia hasta España, no había un navío en condiciones en las costas españolas para trasladarla. No lo había. Entonces se tuvo que contratar, se tuvo que alquilar unas galeras al duque de Tursis para que efectuaran el traslado. No había casi navíos, los astilleros estaban completamente abandonados, no había por supuesto arsenales. La marina española estaba en una situación de postración total. Bien, Patiño llegó a esta ciudad por primera vez, a Cádiz, el día 11 de febrero de 1717, 15 días después de su nombramiento. En palabras de Patiño, palabras de él, en un informe que escribió al ministro de Marina de Indias, Andrés de Pez, que después se lo envió al rey, dice textualmente Patiño: llegué a Cádiz y verdaderamente encontré lo mismo que me había prevenido el dicho don Andrés de Pez, quien le llama Pez o Pez, varios, de que no hallaría exposición alguna para presto de navíos, pues no había ni siquiera un paraje donde se pudiese cocer un caldero de brea, y todos los navíos estaban en la bahía, perdiéndose los pertrechos y los navíos. Bueno, pues Patiño, partiendo de esta situación, se propuso convertir a la bahía de Cádiz en el más importante centro de construcción de navíos de la Marina española. Lo primero era buscar un paraje, era buscar un sitio donde establecer unas primeras instalaciones y donde empezar a construir primero el astillero y posteriormente el arsenal que tenía proyectado. En las memorias de Patiño, este es otro escrito, que por cierto no escribió él, sino que las escribió un amigo suyo, se cuenta lo siguiente de Patiño: examinó todos los contornos de Cádiz, vio los careneros y los almacenes antiguos, y propuso a la corte que nada de lo que había podía servir. Entonces previó que desde el cimiento era necesario emprender esta grande obra en un terreno que ofrecía la ventaja de no poder ser atacado ni por tierra ni por mar. ¿Cuál era ese terreno? Pues ustedes evidentemente lo conocen mucho mejor que yo. Es el llamado La Carraca, que como bien saben pues se llama así porque al parecer había abandonado un navío de este tipo, que era una embarcación de vela que al parecer se utilizaba en el Mediterráneo. Allí comenzaron las obras del astillero, al mismo tiempo que en Puente Suazo pues se comenzó a construir un pequeño carenero para reparar y limpiar los navíos. Por cierto, carenero que el propio Patiño, unos 6-7 años después, en 1724, decidió trasladar también a La Carraca. Bien, yo creo que es el momento de empezar a esbozar una primera respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué en Cádiz? Bien, al parecer fue el propio Patiño quien había decidido abandonar la construcción de navíos en los astilleros que España tenía, también muy alicaídos en las últimas décadas,
en los astilleros guipuzcoanos y vizcaínos. La razón, bueno, pues era bien sencilla. Pues estos astilleros habían sido destruidos varias veces por las potencias enemigas, véase Inglaterra, ante la total ausencia de defensas naturales. Tan solo decidió conservar un astillero, también muy famoso ya desde el siglo finales del XVI, principios del XVII, que estaba situado en Santander, en la propia bahía de Santander, que era el astillero de Guarnizo. Y precisamente decidió mantenerlo por la privilegiada situación del astillero pues, dentro de la bahía de Santander. La elección de Cádiz respondió a un plan perfectamente orquestado, o si quieren, valga la redundancia, un plan perfectamente planificado por Patiño, que no solamente consistía, como les he dicho antes, en convertir a Cádiz en el centro principal de construcción de navíos para la Marina Española, no, sino que para él Cádiz debía ir mucho más allá. Debía ser puerto de entrada y salida de todo el comercio americano. ¿Por qué? Entre otras razones, por su privilegiada situación a medio camino entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por su tradición marinera. En Cádiz ya había, aunque semi-abandonados, unas atarazanas y unos careneros. Y evidentemente por su clima, factor que no lo he visto casi nunca citado en este tema, pero yo creo que era mucho más importante de lo que se piensa, clima evidentemente mucho más benigno que el de los astilleros y el de los puertos del norte de España. Bien. La actividad de construcción de los navíos es una actividad pues bastante compleja, puesto que requiere de una industria auxiliar, de una industria militar auxiliar. Y Patiño decidió impulsarla tanto en Cádiz como en toda la geografía nacional. Por ejemplo, empezó la fabricación de jarcilona en La Coruña. Por ejemplo, la fabricación de cañones tanto en Santander como en Sevilla. O por ejemplo, se crearon también centros de extracción de madera en Navarra y en Asturias. Productos que todos ellos después se enviaban a Cádiz. Incluso en el tema de la madera para la construcción de navíos, se crearon exactamente 3 centros de leñadores en los Pirineos. La madera, una vez que era cortada, se enviaba a Tortosa y desde allí se enviaba por barco a Cádiz. Y creo que no es necesario decir nada más acerca de lo que todo ese trasiego comercial, todo ese tráfico económico, pues supuso para el relanzamiento de la bahía de Cádiz a partir de esa fecha. Por tanto, el inicio de las obras en la Carraca fue solo el punto de partida de la consolidación de Cádiz como uno de los 3 grandes centros de construcción de navíos en el siglo XVIII. Hecho que se vio refrendado con la creación en los primeros días de febrero del año 1717 de la Academia de Guardiamarinas. Bueno, al parecer la primera iniciativa no fue de Patiño. La primera iniciativa fue del ministro de Marina Indias, de don Andrés de Pez, quien tenía en la mente crear un centro de enseñanza a semejanza de los que ya existían, tanto en Francia como en Inglaterra. En todo caso, José Patiño, en su calidad de Intendente General de la Marina, acogió el proyecto con un entusiasmo increíble y se puso manos a la obra. Sin embargo, él, conocedor del tema, quiso ya sentar desde un principio alguna diferencia con esos centros que existían tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no se quiso que tuvieran nuestros guardiamarinas, nuestros primeros cadetes, una formación eminentemente solo práctica, como ocurría en Gran Bretaña, ni tampoco que fuera, como ocurría en Francia. Algún autor ha hablado de un pensionado de élite, la Academia de Guardiamarinas allí en los Gardes Marines, en Francia, un pensionado de élite que entretuviese, se decía, los socios juveniles de la gran nobleza. Bueno, Patiño quería algo mitad-mitad. Entonces lo primero que hizo, bueno, pues es buscar la sede física de la Academia. Se decidió, como bien saben, alquilar unas casas cercanas al ayuntamiento, en el barrio del Pópulo, barrio en el que hace, pues creo que 8 años, un poquito más de 8 años, el Ateneo colgó una placa en recuerdo de uno de los más insignes cadetes, guardiamarinas, que salió de las aulas de la Academia, que fue, como bien saben, don Jorge Juan y Santa Cilia. Bien, el centro docente en sí mismo, es decir, lo que es la Academia, se instaló en el viejo caserón perteneciente a una familia noble, los Villavicencio, pero la residencia, lo que diríamos el cuartel de los primeros cadetes, empezó a funcionar unos meses más tarde, por lo que los primeros guardiamarinos, los primeros cadetes, todavía no guardiamarinas, se tuvieron que alojar en casas de algunos vecinos, en casas particulares, eso sí, al parecer, pues vigilados todos los días, cada uno de ellos por alguno de los oficiales.
Patiño, a través de alguna de las disposiciones, de algunos reales decretos sancionados por el rey, pero refrendados por él, señaló sueldo a los guardiamarinas, se aprobó el uniforme, y el día 7 de febrero de 1717 se comenzó a tomar asiento, así se decía, empezó a tomar asiento a los primeros guardiamarinas. Se ha estudiado mucho sobre esa primera promoción. Se llama primera promoción a los 37, 38, porque tampoco está clara la cifra, cadetes a los que se tomó asiento ese primer día. Bien, ya saben que no había ningún andaluz, la mayoría eran de origen vasco, vinieron por barco a Cádiz, y hubo que esperar hasta el 31 de marzo del mismo año, hasta que Esteban de Horta, que era gaditano, pues el primer andaluz, primer gaditano, se tomó asiento en la Academia de Guardiamarinas. Hace un mes, trabajando sobre este tema para la revista de Historia Naval, estuve trabajando con el libro matriz que se conserva en el archivo del Museo Naval de Madrid, el libro matriz correspondiente a todo el año 1717. De tal manera que pude ver que esa, vamos a llamarla, incorrección del hecho de que no hubiera en los primeros 2 meses ningún cadete andaluz, se corrigió inmediatamente. Porque a partir del mes de marzo, abril, mayo, pues hubo 3 localidades andaluzas, Sevilla y sobre todo Cádiz y Jerez de la Frontera, que digamos que monopolizaron el lugar de nacimiento de los cadetes. Y también pude ver que del total de 176 cadetes a los que se tomó asiento en ese primer año, desde el 7 de febrero hasta el 31 de diciembre de 1717, un 40% aproximadamente, 68 eran andaluces. Otro 20%, 40, procedían de las 3 provincias vascas, de los territorios vascos, los antiguos señoríos vascos. 8 eran gallegos. Otros 8 venían de los territorios españoles en Italia, que en ese momento estaban en discusión precisamente como consecuencia del Tratado de Utrecht. 7 eran de Madrid. 6 de Navarra, 4 catalanes y el resto repartiéndose por diferentes territorios españoles. Por cierto que entre los admitidos ese primer año estaba Juan Manuel de Lángara, que era el padre de Juan de Lángara, Juan Cayetano de Lángara, que fue nombrado ministro de Marina en el año 1796, pues antes del famoso desastre, y que también, por cierto, el ministro de Marina fue aquí guardia marina en Cádiz. No les voy a contar la historia de la academia porque la saben, pero sí hacer referencia a lo que pensaba Patiño sobre los primeros años de funcionamiento de la academia. Él, transcurrido 3 años y medio aproximadamente, evidentemente residía aquí, porque la intendencia estaba aquí, conocía muy bien lo que estaba pasando en la academia y no le gustaba mucho, es lógico, era una institución nueva, estaba empezando a funcionar, y dirigió un informe en el año 1720 al rey Felipe V. Reconoce, porque él era... lo veía, que no se habían cumplido las finalidades propuestas o que él mismo se había propuesto, ¿no? Tal y como describe, creo que es la segunda página de ese informe. Dice lo siguiente Patiño sobre los 3 años y medio primeros de funcionamiento de la academia. En fin, las distinciones que se concedieron a este cuerpo fueron correspondientes al lustre de los individuos que le componían, porque pareció conveniente, y lo hubiera sido seguramente si, instruidos sus jefes del funcionamiento que tuvieron, se hubiesen aplicado a que no se apartasen de él, y hecho seguir y observar rigurosamente las reglas que se les dieron. Pero bien sea porque sus talentos no pudieron bastantemente comprenderlo, o por no tener la entereza que requiere semejante encargo, es decir, Patiño aquí, en primer lugar, estaba echando las culpas, por así decirlo, a los superiores de los cadetes. Me estoy refiriendo a los oficiales de marina en los que los cadetes embarcaban para la instrucción, a los que se acusaba en un principio de no haber sabido mantener en esos primeros años la disciplina. Quizá porque el encargo les había venido un tanto grande. Y también dejaba caer que la culpa también pertenecía un poco a los cadetes, porque eran chicos muy jóvenes. Hay que tener en cuenta que ingresaban con entre 12 y 17 años. Aunque se hizo alguna excepción y alguna persona con 19 años también ingresó. Entonces decía que el ardor de su juventud y su condición noble, pues bueno, pues les había impedido por momentos acomodarse a lo que era la dura vida en la mar, ¿no? Bueno, pero si crítica había sido este primer párrafo, esta primera impresión, aún más contundente se mostró Patiño al final de ese informe, cuando decía que era la falta de autoridad de los comandantes de los navíos
la principal causa, no la única de lo sucedido. Decía así Patiño: a este extravío que dejó el cuerpo informe, ha sido consiguiente que los que han hecho viaje en las diferentes escuadras y navíos sueltos que en 4 años se han despachado, han procedido con la mayor tibieza, no aplicándose a cosa alguna de lo que les está prevenido, no sin culpa de los comandantes de los bajeles, que estándoles estrechamente encargado el cuidado de que les distribuyan en tiempo, en el pilotaje, maniobra y artillería, de nada menos han cuidado que de hacerlo ejecutar. Ahora sí, también los cadetes tenían su parte, puesto que decía: al paso que no han embarazado el que a sus ojos estén entregados al juego, al pasatiempo y a otros actos ni inútiles ni decentes. Bueno, el caso es que esta era la opinión de Patiño. Estaba muy apesadumbrado, evidentemente desalentado con lo que había sido un gran proyecto personal. La consecuencia, decía textualmente, se había frustrado en esos años el fin de su establecimiento. Además, y volví a insistir en la misma idea, los oficiales de Marina han tratado a los cadetes más como de compañeros amigos que como a súbditos. La demasiada familiaridad los ha puesto con algunos de estos, no en el concepto respetable que debieran tener, abriendo paso a que se les hayan atrevido y faltado la obediencia porque no se la hicieron practicar. Bueno, es evidente que todo esto cambió con el paso de los años y que se puso remedio a estos males. Fue aquí donde se formaron marinos ilustres como Jorge Juan, como Antonio de Ulloa, como Juan José Navarro, como Cosme Damián Churruca, etcétera, etcétera, como tantos y tantos otros ilustres marinos, excelentes marinos, y muchos de ellos excelentes científicos. Pues no en vano, la formación en la academia, muy dura, incluía materias como geometría, como matemáticas, como artillería, como cosmografía, como náutica, como maniobra, como trigonometría. Todo eso escrito por Patiño y sus colaboradores de su puño y letra en las instrucciones de 1717, de mayo de 1717, para la Academia de Guardiamarinas. ¿Con todo esto qué se pretendía? Pues se pretendía dar a los guardiamarinas una formación óptima, tanto en lo teórico como en lo práctico, pero que además, a mi entender, que fuera fiel reflejo del buen caballero, del buen cadete, a través de materias que también aprendían, como por ejemplo la danza o la esgrima. En resumen, se pretendió, y yo creo que se consiguió porque el tiempo le dio la razón, formar marinos ilustrados, desde luego muy acorde con el espíritu del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración. Tal fue el éxito que tuvo este centro de instrucción que en el año 1776 Carlos III pues decidió establecer en la ciudad de sede de los otros 2 departamentos marítimos que, como después diré, creó el propio Patiño, pues en Cartagena y en Ferrol, pues otras 2 academias de Marina, pues y otros 2 centros de instrucción iguales, semejantes, a semejanza del establecido aquí en Cádiz. La actividad de Patiño en ese año 1717, en los primeros meses, fue absolutamente frenética. Por ejemplo, desde la sede de la Intendencia General de la Marina que él ocupó, decidió formar los 2 primeros batallones de infantería de Marina, tropa que venía a sustituir a los tercios embarcados. Los tercios que embarcaban, había unas unidades de los tercios que embarcaban en los navíos, eran tropas de tierra. Pues a partir de ese momento se forman lo que es propiamente los batallones de Marina, que no es propiamente tampoco el origen de la infantería de Marina. ¿En dónde situó Patiño el Estado Mayor de esta nueva fuerza que a mitad de siglo, solo 30 años después, está formada por 10 batallones? Evidentemente en Cádiz. ¿Qué más situó aquí en Cádiz Patiño? La Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina, que era el órgano encargado de fiscalizar, de gestionar todos los gastos ocasionados por ese plan diseñado por Patiño para el engrandecimiento de la Marina. Pero es que además, a mitad del siglo XVIII se estableció aquí el Observatorio Astronómico en el denominado Castillo de la Villa, que dependía, creo que diseñado o proyectado por Jorge Juan, que dependía de la propia academia. Y tantas otras instalaciones, algunas de las cuales siguen hoy presentes en la vida de la ciudad. El traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Es evidente que las autoridades españolas no desconocían ni mucho menos la íntima conexión que existía entre el poder naval y el comercio marítimo.
como le demuestra el mismo nombramiento de Patiño a que antes he hecho alusión de 28 de enero de 1717, que se inició de la siguiente manera. Es una línea. Habiendo tenido por conveniente restablecer la Marina de España y el comercio de Indias. Es más, tras estudiar la figura de Patiño, he llegado a la conclusión, y cada vez que vuelvo a él, yo pienso que José Patiño tenía una idea fija en la cabeza, lo que llama una máxima por bandera, que era Marina e Indias, o Marina y comercio, como medidas, como medio para el resurgir económico español. Para él, esa recuperación económica española que se experimentó en el siglo XVIII solamente podría lograrse fomentando el decaído comercio con las Indias. Y esto requería orientar en la misma dirección la política naval y el comercio americano, o la política comercial. Es decir, complemento una de la otra. Yo creo que se lo hizo entender, y de qué manera, a Felipe V. Antes he señalado que el nombramiento de Patiño llevaba aparejado su nombramiento como presidente de la Casa de Contratación de Indias. ¿Qué era la Casa de Contratación? Muy brevemente, ¿cuál era su origen y cuál era su cometido? Pues hay que remontarse al año 1503, 11 años después del descubrimiento, para ver nacer esta institución. ¿Para qué? Se decía, para almacenar y administrar cuidadosamente todas las mercancías destinadas para Indias o procedentes de ellas. En fin, en definitiva, para dirigir y fiscalizar el comercio y la navegación con América, con las Indias. Claro que en ese momento, en 1503, se eligió a Sevilla como la ciudad sede de esta institución, lo que ya provocó, por cierto, las primeras protestas gaditanas. ¿Por qué se trasladó la Casa de Contratación en 1717 de Sevilla a Cádiz? ¿Y cuándo se adoptó esta medida? Claro, en 1717. Bueno, vamos a ver. Buena parte de los autores han señalado que esta decisión se adoptó, se plasmó en el famoso y, por cierto, polémico decreto del 8 de mayo de 1717. Siempre, como verán, los primeros meses de 1717. Es más, los ejemplares que todos los autores hemos consultado, yo en su momento pues consulté 2 o 3 ejemplares que había en el Archivo General de Indias en Sevilla, lleva por título este decreto el siguiente: Real Decreto trasladando la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Bueno, la verdad es que somos muchos los que sostenemos que esto no fue realmente así, sino que la primera noticia, la primera real orden al respecto de este traslado se incluía ya en el tantas veces citado ahora nombramiento de Patiño de 28 de enero de 1717 como Intendente General de la Marina y como Presidente de la Casa de Contratación. Son solo 3 meses de diferencia. Bien, en ese nombramiento se señalaba expresamente lo siguiente en alusión al primero de los empleos, es decir, el del Intendente General. Una línea: he resuelto que paséis a residir y ejercer vuestro empleo en la dicha ciudad de Cádiz. Pero es que en el mismo título, en el mismo nombramiento, en relación al segundo de los empleos, es decir, el de presidente de la Casa de Contratación, que incluía también la presidencia del tribunal, se señalaba: y que asimismo presidáis el Tribunal de la Contratación, el cual deberéis establecer en el número y forma que se os prescribiere en la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, se ligaba claramente el desempeño de ambos empleos a la ciudad de Cádiz. Entonces, ¿qué significó el segundo decreto? El de 8 de mayo de 1717. A mi entender, puedo estar perfectamente equivocado, lo que se hacía era trasladar desde Sevilla a Cádiz la sala de justicia, es decir, el juzgado o sala de justicia que residía también en la Casa de Contratación, que estaba encargada de resolver los pleitos que se planteaban entre los comerciantes de Indias. Decía así ese decreto: y siendo de tanta consecuencia para el regular curso de los negocios que este juzgado se establezca desde ahora para en adelante en la ciudad de Cádiz, a fin de que los individuos del comercio tengan más próximo su recurso. Bueno, pues trasladada a la Casa de Contratación en el 28 de enero, ahora en mayo, lo que se trasladaba era la sala de justicia de la Casa de Contratación, al mismo tiempo que, como también saben, se trasladaba el consulado de cargadores a Indias. Consulado de cargadores que se decía que reside en la misma ciudad de Cádiz. ¿Qué es el consulado de cargadores? Era el órgano que representaba los intereses de los comerciantes a Indias, hablando en términos actuales como una cámara de comercio. La corona, desde su creación también en el siglo XVI, se había ido haciendo poco a poco con su control y ahora se decidía también su traslado a Cádiz. Sin embargo, no fue esta, como ya adelanté antes, una decisión, la del traslado, que adoptó única y exclusivamente Patiño.
uno de sus primeros biógrafos, el primero que yo conozca, Antonio Rodríguez Villa, que tiene calle en Madrid, cosa que no tiene Patiño en Cádiz, y después lo volverá a recordar, que fue un gran biógrafo de Patiño, recoge unas palabras suyas del propio Patiño. Dice que cuando llegó de Cataluña, como les he contado antes, a la corte, dice, solicité saber el destino, porque él no sabía dónde iba a ir destinado, solicité saber el destino de mi persona, y se me previno que asistiese a diferentes juntas, reuniones que se hacían en la corte sobre Marina, en las cuales hallé resueltos, habla en pasado, diferentes puntos, como son, entre otros, el paso de la Casa de Contratación de Sevilla-Cádiz. Además, otro dato, quien era ministro de Marina Indias en aquel momento, don Andrés de Pez, o de Pes, era gaditano, era de aquí. Con lo cual, como lo saben ustedes, con lo cual yo creo que es un dato que también conviene valorar. Por tanto, no cabe achacar a Patiño la única o la inicial responsabilidad de esta medida, pero desde luego sí su puesta en marcha. Además de que creía de lo acertado de su medida en todo momento. A todo esto yo quiero añadir otra razón fundamental para esta decisión adoptada en esas juntas, con Patiño, sin Patiño, que él en todo caso llevó a cabo. Me estoy refiriendo a la tradición mercantil de la ciudad de Cádiz, que junto a su vocación marinera y al espíritu emprendedor de sus habitantes, de su población, la había hecho acreedora durante los siglos XVI y XVII a una serie de privilegios económicos y comerciales por parte de los diversos monarcas ya desde el mismo momento del descubrimiento. Concesiones estas que, por un lado, reconocían ese ímpetu comercial y que, por otro lado, compensaban de una parte ese cuasimonopolio que se había otorgado a Sevilla desde 1503 y también compensaban los ataques que también había sufrido Cádiz y estaba sufriendo Cádiz por parte de armadas extranjeras y que evidentemente debilitaban a la propia ciudad. Privilegios concedidos a Cádiz que recoge perfectamente la profesora Crespo Solana en ese, repito, magnífico libro sobre la Casa de Contratación. Por ejemplo, en el año 1493 se dio a Cádiz el monopolio del comercio con África. Por ejemplo, en las instrucciones que recibió Cristóbal Colón para su segundo viaje, 1493, ya se establecía en Cádiz una primera aduana para el comercio americano. O, por ejemplo, en 1509, para compensar un poco a Cádiz, permitió que los comerciantes gaditanos, cuando los barcos navegaban por el Guadalquivir y pasaban por Cádiz, pues que pudieran introducir en los navíos pues una parte de las mercancías que iban dirigidas a Cádiz. De tal manera que esta profesora dice que a finales del siglo XVII, Cádiz, dice, era una isla de prosperidad, ya a finales del XVII. Además, a ello contribuyó la actividad de los comerciantes extranjeros, tanto, sobre todo, de los ingleses como de los holandeses. Atraídos por estos privilegios y por la menor carga fiscal que tenía esta actividad mercantil, los comerciantes extranjeros además conocían las dificultades que tenía la navegación por la barra de Sanlúcar. Entonces eran conscientes de que invertían un tiempo en esa navegación que provocaba, primero, una pérdida de tiempo y unos costes innecesarios que no querían seguir asumiendo, ¿no? Al tema de la barra de Sanlúcar y la navegación por el río Guadalquivir me voy a referir en unos segundos, puesto que, como saben, fue la razón fundamental aducida por la ciudad de Sevilla para volver la Casa de Contratación a esta ciudad. Por tanto, yo creo que al final la decisión de trasladar la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz no fue más que la constatación de una realidad. ¿Qué realidad era esa? La del auge económico de Cádiz en las últimas décadas. Otro magnífico biógrafo de Patiño, también publicó un libro a finales del siglo XX, hace 20 años, el profesor Pulido Bueno, de la Universidad de Huelva, creo, decía, a principios del siglo XVIII, el éxito de la bahía gaditana como centro de la actividad mercantil como América era ya irreversible. Con lo cual lo que hicieron Felipe V, lo que hizo Andrés de Pez y lo que hizo Patiño fue, pues eso, poner en práctica lo que era ya una realidad. Bueno, entonces, cuando Patiño llegó a Cádiz, en febrero de 1717, la decisión estaba prácticamente tomada, estaba refrendada por el rey, incluida en su nombramiento como presidente de la Casa de Contratación. ¿Qué hizo Patiño nada más llegar aquí? Pues al parecer se reunió con una delegación del municipio gaditano en una primera reunión que al parecer pues fue bastante, como no podía ser de otra manera, bastante cordial.
Sin embargo, tomada la decisión, las protestas sevillanas no se hicieron esperar. Patiño, pues al parecer decidió conceder una última oportunidad a los comerciantes sevillanos, ¿no? Porque ellos intentaban demostrar de todas la seguridad de la navegación por el río Guadalquivir. Entonces, al parecer, se cargó un navío, eso lo cuenta el propio Patiño, hasta la línea de flotación, no porque así lo decidiera él, sino porque los comerciantes sevillanos dijeron vamos a cargarlo hasta aquí, porque sabemos que, desde luego, este navío cargado hasta los topes no va a tener ningún problema en llegar a la ciudad de Sevilla. Bueno, lo que sucedió es lo que tenía que suceder, vamos, la realidad, ¿no? El navío encalló en un banco de arena, nada más comenzar a navegar, y no se movió. No se movió ni un centímetro, ¿no? Con lo cual la decisión del traslado ya fue absolutamente irreversible. Se inició el famoso pleito que todos conocen, un duro pleito entre ambas ciudades que duró varios años. Las protestas sevillanas llegaron a oídos de Felipe V y en 1720 Felipe V ordenó tanto a su ministro de Marina, Andrés de Pez, como al propio Patiño: a ver, los comerciantes sevillanos se están quejando, por favor, tenéis que justificar vuestra decisión. Les mandó realizar un nuevo informe que incluía otro sondeo de la barra de Sanlúcar, que por cierto este sondeo sí que fue favorable a las tesis sevillanas, ¿no? 2 años después las protestas seguían. En 1722 Sevilla presentó un extensísimo memorial en el que solicitaba el regreso a Sevilla de estas instituciones, y en julio de ese año de 1722 Felipe V decidió formar una junta para que resolviera definitivamente este asunto. Una junta formada por 9 miembros. ¿Qué pasó? Que de los 9 miembros, 7 eran totalmente favorables a las tesis sevillanas. Y solo 2, el propio Patiño y el ministro de Marina, Andrés de Pez, eran favorables a las tesis gaditanas. Bueno, se celebraron muchas reuniones, se oyeron a personas de una y otra ciudad, representantes de diferentes intereses. Los 9 miembros expusieron sus votos, es interesantísimo si tienen acceso a esos votos que están escritos. Hay diferentes ejemplares en el Archivo General de Indias, creo que en el Archivo Histórico Nacional también he visto alguno. Y yo me voy a centrar ahora en el voto de Patiño, que es interesantísimo, en el que alega las razones que condujeron en su momento a adoptar la decisión del traslado. Comienza diciendo que el último informe de Sevilla, con ese sondeo que había sido favorable a las tesis sevillanas, dice textualmente: había sido realizado por 6 hombres de Sanlúcar que no sabían ni leer ni escribir, como atestigua su mismo informe, que tampoco está firmado, acusando así directamente de falsificación a los autores del informe y a los autores del sondeo. Hablaba Patiño textualmente de mala fe en todo lo ejecutado, y que por tanto el informe y el sondeo de 1720 eran un instrumento notariamente nulo y criminal. Bueno, la verdad es que en este voto Patiño demostró, es asombroso cómo demostró conocer la barra de Sanlúcar como si fuera la palma de su mano, casi a los niveles de un buen geógrafo, de un buen geólogo, ¿no? Puesto que comenzaba definiendo lo que era una barra, y decía: una barra es un banco bajo que por lo ordinario se suele componer de arenas que traen las aguas del mar afuera y de cascajo que precipita en la corriente del río. Bueno, pues tras definir lo que era una barra, decía: toda barra en general es un riesgo, y la del río de Guadalquivir, o sea, la de Sanlúcar, es de la misma o peor naturaleza. Además, indicaba que al estar compuesta el fondo de la barra de Sanlúcar mayormente de piedra, claro, las anclas de los navíos no agarraban y no podían fondear. Afirmaba, decía, los expertos dicen que la barra de Sanlúcar es absolutamente impracticable. Y además añadía otro motivo, otro argumento a la decisión de 1717 que, bueno, pues que la verdad es que estaba bien pensada. Decía los partidarios de Sevilla que, bueno, una solución era, si había problemas que ellos entendían que no, era reducir el calado o el porte de los navíos, ¿no? Claro, entonces decía Patiño, sería de imponderable perjuicio el reducir los navíos o los bajeles a buques de menor porte. A ver, la razón es bien sencilla: a menor porte, menor cantidad de productos de mercancías, por tanto, menor beneficio económico para la ciudad de Cádiz y evidentemente para la hacienda y para la corona española. Después de todas estas consideraciones, Patiño en ese voto redobla su apuesta por Cádiz con unas palabras que creo que a ustedes le van a ser muy gratas. No las digo yo, sino que las dice el propio Patiño. Decía textualmente acerca de Cádiz y su bahía: una bahía y un puerto de Cádiz que no tiene igual parte alguna en Europa
y que son envidiadas de cualquiera nacional. Bueno, parece que quería un poquito a Cádiz, parece. Bueno, en fin, todo el voto de Patiño en una defensa a ultranza de Cádiz como sede de la Casa de Contratación, y terminaba recomendando a Sevilla otros medios. Para remediar la decisión, pues ya concluía, era innecesario y absolutamente perjudicial a la universalidad del comercio la existencia de los tribunales en aquella ciudad, en Sevilla. A pesar del voto de Patiño y del voto de Andrés de Pez, la mayoría sevillana de esa junta de 9 miembros se impuso y elevó un informe al rey aconsejando el traslado, el retorno a Sevilla de la Casa de Contratación, y medida que se plasmó en un decreto de septiembre de 1725. Sin embargo, 1725, pues guerra en Europa, el barón de Riperdá, pues aquí en Madrid hubo un cambio de diferentes ministerios y esta medida de septiembre de 1725 nunca se llevó a efecto. ¿Por qué? Porque en diciembre del mismo año, otra Real Orden, precisamente del último día del año, del 31 de diciembre de 1725, revocaba la decisión del decreto de septiembre. Por tanto, a partir de entonces, ni la Casa de Contratación, hasta su desaparición en 1790, ni el Consulado de Cargadores se movieron de Cádiz. Sevilla perdió todo contacto con el negocio americano, al parecer quedaron unas oficinas allí en Sevilla, y Cádiz, en palabras de un magnífico historiador, de don José Luis Comellas, dice: Cádiz creció, desbordó de vitalidad y adquirió un carácter y una perspectiva urbana muy peculiares. Fue acertada la decisión del traslado, claro. Nosotros no estuvimos allí y se ha analizado mucho desde el punto de vista de la rivalidad entre Cádiz y Sevilla. Bueno, yo creo que esto no es lo acertado, ¿no? Quizá habría que aplicar otros criterios como el de la racionalidad, el de la simplificación administrativa o el plan de la Corona y de Patiño para centralizar en la bahía gaditana, con el consiguiente ahorro de costes que todo ello suponía, las actividades propias de ese gran centro marítimo, de ese gran centro comercial, de ese gran centro militar y de construcción naval, que a partir de entonces fueron Cádiz y su bahía. Lo cierto es que la labor de Patiño al frente de la Casa de Contratación desde el primer momento dio sus frutos. Creo que fue en marzo o abril de 1717, al poco de su nombramiento, salió de Cádiz para las Indias la flota más numerosa en 2 décadas, 17 navíos, cosa que, repito, no se veía en 20 o 25 años. Claro, esa primera escuadra, primera escuadra, proporcionó a las arcas de la Hacienda por derechos de aduanas una cantidad de dinero bastante considerable que el rey Felipe V pues, le agradeció a Patiño bastante. Desde entonces, desde 1717 y durante casi 50 años, el puerto de Cádiz fue el único puerto autorizado para la partida y arribada de las flotas y galeones a Indias, hasta que en 1778 Carlos III liberalizó el comercio con las Indias. Por último, y antes de concluir, quiero hacer una breve referencia a la creación también por Patiño del Departamento de Marina en Cádiz. Cuando en 1726 Patiño se convirtió en ministro de Marina Indias, una de sus, ya no como intendente, sino como ministro, una de sus primeras decisiones, si no la primera, fue la de crear, la de dividir las costas españolas en 3 departamentos. Lo hizo él, José Patiño: Cartagena, Ferrol y Cádiz. Al departamento gaditano le otorgó la jurisdicción, es decir, el control de las costas de todo el litoral que iba desde Portugal hasta Almería, incluyendo curiosamente las Islas Baleares, que no pertenecían al departamento de Cartagena. Claro, como ministro ya pudo empezar a manejar los fondos económicos del Ministerio de Marina e Indias y revitalizó el astillero gaditano, y 2 años después, en 1728, se votó aquí el navío Hércules de 70 cañones. Por cierto, en presencia de los reyes, de Felipe V y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, había fallecido la primera, que habían hecho un viaje por Andalucía, pasaron por Sevilla, después por Cádiz, se quedaron absolutamente impresionados del desarrollo de Cádiz, de lo que Patiño había hecho aquí. Por lo tanto, Patiño le hizo una petición que era la de incorporar al patrimonio real el puerto de Santa María y la isla de León. Felipe V no tuvo otro remedio que decirle que sí, porque el fin de Patiño era construir allí unos primeros almacenes de pólvora del arsenal gaditano que se terminaron unos años después. Conclusión: ¿quién fue José Patiño? Miren, para mí, y creo no exagerar nada, José Patiño fue un hombre de Estado.
Fue un auténtico hombre de Estado. Y desde luego un reformador, un gran reformador como corresponde al siglo. No puede calificarse de otra manera a quien, y me van a permitir una digresión de unos segundos, también durante los 6 años que ocupó el Ministerio de Guerra, dio una nueva y moderna organización a un gran número de cuerpos y armas del ejército. Incrementó de manera notable los regimientos y efectivos de infantería, caballería y dragones. En solo 3 años, la infantería española contaba con 121 regimientos y 80.000 hombres. Remodeló y organizó el cuerpo de ingenieros militares, de lo cual en esta ciudad se sabe bastante. Equiparó el cuerpo de inválidos a los otros cuerpos. Creó, mientras él era ministro de guerra, la brigada de carabineros reales. Creó la brigada de granaderos. Fomentó toda la industria auxiliar militar del ejército español, siempre Patiño velando por la industria nacional. Y lo que para mí fue la medida más importante en cuanto al ejército, creó las milicias provinciales, que era una fuerza auxiliar compuesta de 23.000 efectivos que reforzó los efectivos de la infantería. Fue también un gran reformador como ministro de Marina e Indias por lo relativo al comercio, porque también fue José Patiño, quien creó las compañías privilegiadas para el comercio con América. Por ejemplo, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo, la Real Compañía de Filipinas, o por ejemplo, aunque esta tuvo menos éxito, la Compañía de Comercio para el Reino de Galicia. Era un hombre pragmático, por lo tanto no tuvo absolutamente ningún problema en copiar un modelo que ya existía en otras naciones, especialmente en Holanda y en Inglaterra. Fue también un hombre honrado, un gestor honrado, como lo demuestra el hecho de que tras su fallecimiento el día 3 de noviembre de 1736 en La Granja, si ustedes vuelven a La Granja, antes de entrar en lo que es todo el espacio del palacio, a la izquierda hay una casa donde dice que también vivió Patiño, se alojaba cuando iba con el rey a La Granja, hay una placa dedicada a él que puso el Instituto de Historia y Cultura Naval hace ya unos cuantos años. Bueno, pues cuando murió allí, los gastos del entierro los pagó el rey, porque al parecer lo único que dejó fue un anillo a su mayordomo, y poco más. No estaba casado, por tanto no tenía hijos, y se desconoce dónde fueron a parar los cuantiosos sueldos que cobró, pues como 4 veces ministro, o como titular de 4 ministerios, amén de otros encargos. Pensarán ustedes que lo gastó en grandes fiestas, pero lo cierto es que no he encontrado, en los años de investigación que dedica Patiño, que fueron 4 años muy intensos, no he encontrado la más mínima alusión en ningún libro, en ningún documento, a que se dedicara a derrochar el dinero, a grandes fiestas, a grandes fastos, una vida de derroche, en absoluto. Al revés, lo que se dice que era un hombre muy austero. Fue además Patiño el precursor de una nueva generación de dirigentes, como José Campillo, como el Marqués de la Ensenada, discípulos, por cierto, los dos suyos, y como muchos otros políticos, calificados todos ellos como preilustrados o ya ilustrados, que hicieron de su vida política un continuo servicio al rey y a España. Todos ellos procedían de los estratos medios de la sociedad, no de la gran nobleza, ni muchísimo menos, incluso de la baja nobleza. Y todos ellos reunieron una serie de características que para mí conforman el retrato robot del alto funcionario español del siglo XVIII. Nacido en provincias, de familia medianamente acomodada, con formación universitaria de carácter jurídico y humanístico, abiertos a la nueva ciencia económica, no pocas veces procedentes del ejército, y que alcanzaron los más altos puestos de gobierno tras una larga carrera en la que acreditaron una enorme capacidad para los asuntos de Estado. Definición esta que de principio a fin se puede aplicar a Patiño. Era un hombre con una enorme capacidad de trabajo, con unas dotes organizativas tremendas y con una experiencia en los asuntos de gobierno que pocos hombres del siglo XVIII lograron atesorar. En un papel anónimo que encontré en esos años, se cita la reflexión que al respecto de Patiño se contiene en la Historia de España de Modesto Lafuente, en su tomo 10, que me voy a limitar a leer, no quiero aportar nada. Al ocupar el ministerio, Patiño se encontró sin dinero y sin marina, viéndose a los pocos años con admiración del mundo escuadras españolas cruzar los mares y ejércitos hacer conquistas en África y en Italia. Creó el Colegio Naval, dio vida al comercio,
Alivió a los pueblos de tributos extraordinarios, haciendo venir grandes flotas de indias, teniendo además cubiertos todos los gastos del Estado. Resucitó a España, dejándola respetable a toda Europa a su fallecimiento, siendo llamado el Colbert español, sin duda por ser el más hábil de los ministros. Me comentaban que Patiño no tiene hoy una calle en Cádiz que le rinda homenaje, que le recuerde. Yo creo que no está en marcha o una iniciativa en este sentido, aunque creo que se ha comentado muchas veces, pero desde luego mejor oportunidad que este año 1717, para año en el que estamos recordando su figura y sus realizaciones en Cádiz y desde Cádiz. Yo creo que mejor oportunidad para nombrarle hijo adoptivo predilecto de Cádiz, yo creo que imposible. De esta manera nos sumaríamos al homenaje que la Marina Española le está rindiendo, Marina que también hace honor así a esa máxima, que existe en la tradición literaria de la Armada, que en latín dice prius ruet mundus quam surget Patinium secundus, lo que quiere decir antes desaparecerá el mundo que surgirá un Patiño segundo. Muchas gracias.